Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 28. Interludio 2:0, segunda parte. Anakin siguió corriendo. Él no sabía a dónde iba. Ni siquiera estaba pensando en lo que iba a hacer, pero siguió corriendo, pasando junto a los caballeros y maestros que lo miraban de manera extraña, preguntando por qué estaba actuando así para empezar, ya que no era propio de él, por decirlo menos, pero ignoró las miradas que recibió hasta que llegó a sus aposentos. Durante todo ese tiempo, Anakin se observó a sí mismo, su futuro, cometiendo actos que no lo hacían mejor que Dooku, desde matar rebeldes indefensos hasta asesinar a las personas que consideraba su segunda familia y dejar cicatrices en Luke y todos sus amigos en el proceso. Y por ahora, una cosa no le importaba demasiado. Los Jedi tenían razón, él era peligroso desde el principio y se convirtió en la respuesta a por qué la galaxia se había hundido en una era de oscuridad y tiranía, con la mente nublada por el recuerdo de la respiración mecánica que provenía de un monstruo. Los recuerdos de él actuando como una especie de bestia rabiosa hacia Obi-Wan, hasta el punto en que el hombre que veía como un hermano, murió por su propia mano para proteger a Luke, de su propio padre nada menos que de lo que se había convertido. Y más tarde, cuando luchó contra Ahsoka, algo que destrozó su interior. Le había hecho una promesa que finalmente rompió, un sable de luz carmesí se encendió contra ella. No dejaré que nadie te haga daño, Ahsoka. Jamás. Sin pensar en el mundo, golpeó la pared con agresividad, lo que dejó una gran agolladura. Se lamentó mientras volcaba una mesa antes de deslizar numerosos objetos de los estantes cercanos. Su ira y frustración hacia sí mismo aparentemente aumentaron y gritó por encima del techo. Mientras los hechos de su futuro pasaban ante él, escuchó que se abría la puerta y encontró 3 figuras de pie allí, todas sorprendidas por el desastre que había causado. De hecho, eran Padmé, Rex y Ahsoka, todos ellos los que, según él, lo siguieron cuando salió de la cámara del consejo. Pero antes de que ninguno de los 3 pudiera decirle una palabra, fueron empujados ligeramente hacia atrás cuando Anakin extendió su mano, indicando que estaba usando la fuerza. Había arruinado innumerables vidas como Lord Sith en el futuro, y no quería que nadie estuviera cerca de él en ese momento, especialmente cuando 3 personas cercanas a él intentaron ayudarlo. No, le dijo rápidamente Anakin al trío, retrocediendo y señalándolos con el dedo índice. Ustedes quédense allí. Ahsoka sintió el conflicto dentro de Anakin, su mente ya estaba dando vueltas en círculos ante la cruel revelación que le afectó. Su actitud normalmente amable y brillante fue reemplazada por horror, ira, miedo y dolor que no apuntaban a nadie más que a él mismo. Anakin, lo llamó Padmé con voz dolorida mientras intentaba acercarse a él. Sé lo que sientes por esto, pero debes saber que ese no eres tú. Ese era yo. Gritó el caballero Jedi, alejándose de los 3. Tenían razón sobre mí. ¿La han tenido todo este tiempo? General, con el debido respeto, habló Rex a continuación, tratando de ayudar en todo lo que pudiera. Estoy de acuerdo con la senadora Amidala, ese hombre no es el hombre a mis órdenes durante todos estos años. Si ese es el futuro, aún podemos cambiarlo. Anakin se detuvo un momento antes de sacudir la cabeza. No lo entendéis, ninguno de vosotros lo entiende, Anakin, por favor. Insistió Padmé, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Haremos lo que podamos para detener esto. Pero por favor. Déjanos ayudarte. Suplicó, ahora desesperada. Anakin parecía incrédulo. ¿Por qué intentas ayudarme? Me convertí en un Sith. Un monstruo. No eres ninguna de esas 2 cosas. Gritó Ahsoka. Todavía no, y nunca lo serás. Te maté. Y a Obi-Wan. Razonó antes de que Ahsoka se acercara y le diera una fuerte bofetada en la mejilla. Cállate.
Lo interrumpió enfadada, conteniendo la ira y la angustia mientras intentaba hacerlo entrar en razón, con los ojos llenos de lágrimas a cada segundo. ¿Qué te hace pensar que te convertirás en él? No eres él. Ahsoka, te asesiné, y a todos los de la orden, dijo Anakin con voz ahogada, con voz dolorida y negándose a mirarla. Sé lo que el futuro puede hacer y lo que depara. Intenté salvar a mi madre, hizo una pausa, mordiéndose el labio. ¿Y aún así murió? Ahora bien, esa declaración dejó a Ahsoka atónita, dándose cuenta de lo que estaba tratando de decir. Miró a Padmé, quien asintió de mala gana ante la declaración de Anakin, lo que generó más preguntas en la mente de Ahsoka y Rex. Es verdad, dijo Padmé en confirmación, sentándose al lado de Anakin y frotando su hombro. Hace unos años, me había contado de pesadillas que presagiaban la muerte de su madre, donde, hizo una pausa y se mordió el labio, no queriendo que su marido recordara más ese terrible recuerdo. Acarició su rostro, sus ojos enrojecidos desde que lo vieron. Secó sus lágrimas con los dedos, tratando de consolarlo. El capitán clon de los Togruta lo miró con lástima. No podían imaginarse a Anakin y Darth Vader como una persona que masacró a rebeldes indefensos, exterminó a la Orden Jedi, asesinó a Obi-Wan, torturó a Leia y Han y dañó a su hijo mental y físicamente. Y querían encontrar respuestas. Detener su caída a cualquier precio. No pretendo entrometerme, senador, habló de repente Rex. ¿Pero cuánto tiempo lleva casada con el general Skywalker? Al ver que no tenía sentido no contar más, respondió. 3 años como mucho, justo después de la batalla de Geonosis. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó Ahsoka en un tono suave y sincero. Yo simplemente no puedo, respondió Anakin sin mirarla. Si lo hiciera, no entenderías por qué. Anakin, lo entendemos, dijo Ahsoka con firmeza, mientras el adolescente Togruta le colocaba una mano en el hombro. Si nos lo dijeras, responderíamos por ti en cualquier momento. Hasta el maestro Kenobi parece saber lo que está pasando entre tú y la senadora Amidala. Los ojos de Anakin se iluminaron. ¿Lo hace? ¿Pero por qué no me delataría ante el consejo si ese fuera el caso? Nadie tenía una respuesta para eso, y Rex habló. Señor, si hubiera sido honesto con nosotros, los soldados de la 501. Nosotros también lo avalaríamos. Diablos, Apo y los muchachos habían estado haciendo apuestas sobre si usted y la senadora Amidala estaban casados o si eran al menos algo más que amigos. La declaración hizo que Anakin se riera levemente, para deleite de Ahsoka y Padmé. ¿Lo hicieron? El capitán clon, y futuro comandante, sonrió. Seguro que sí, señor. Anakin, te lo prometemos, dijo Ahsoka, mirándolo mientras sostenía su mano derecha robótica con seguridad. Podemos resolver esto. Aún tenemos tiempo para salvar el futuro. Pero, por favor, ¿podrías dejarnos ayudarte? Anakin no estaba seguro de qué decir sobre esto, pero Padmé añadió. Podemos hacer esto, Anakin. Por lo que le dijo, colocando una mano sobre su vientre donde Anakin había colocado la suya, abriendo mucho los ojos mientras comenzaba a derramar lágrimas. No de tristeza, sino de alegría, un sentimiento similar al que mostró Padmé cuando vio su realización. Aún puede conocer a su padre. Y su tía y su tío son geniales. Añadió Ahsoka, queriendo estrechar un vínculo con su bebé recién nacido. Lo dijiste, comandante. Declaró Rex en apoyo a los dos. El caballero Jedi los miró a los tres, agradecido por todo su apoyo a pesar del futuro oscuro que le mostraron. Toda la ira y la angustia que sentía hacia sí mismo se habían desvanecido, reemplazadas por su nueva determinación de cambiar el futuro y detener a Palpatine. Rex, Ahsoka, Padmé, gritó Anakin, mirándolos a los tres, que sabían que finalmente habían llegado hasta él. Gracias. El canciller parecía más que viejo, parecía anciano como lo era Yoda. Poseído por una edad incomprensible. Y exhausto y dolorido. Y peor aún, Anakin vio en el rostro del canciller algo que nunca había soñado encontrar allí, y eso le quitó el aliento de los pulmones y borró las palabras de su cerebro. Palpatine parecía asustado. Todos en la audiencia podían ver el inteligente engaño que estaba llevando a cabo, maldiciéndose interiormente porque eran tan ciegos al seguir sus órdenes. Entonces esto sucedió tan pronto como dejaron Mandalore, observó Plo Koon con el ceño fruncido, consciente de su presencia en Katona y Movia. Debemos suponer que Sidious organizó el ataque a Coruscant para atraer tanto al maestro Kenobi como a Skywalker. Shea Tia sintió con la cabeza.
Si Palpatine ha logrado controlar ambos lados de la guerra, sabe cómo organizar bien sus piezas, admitió, aunque a una parte de ella no le gustaba hacerlo. Recordó cuidadosamente las acciones del canciller en el pasado, sobre cómo había logrado asegurarse poderes para sí mismo. Y luego recordó cómo CT-5555, o Cincos, intentó matar al canciller porque era un clon inestable que necesitaba ser derrotado. ¿Su supuesta locura es genuina? ¿O fue inventada cuando descubrió algo debajo del canciller que es? Ojalá puedan darnos una respuesta o una pista lo antes posible. Anakin no sabía qué decir. No podía imaginar qué decir. Todo lo que podía imaginar era lo que Grievous y Dooku debieron haber hecho para poner miedo en el rostro de este hombre valiente y bueno, y esa imaginación encendió un chisporroteo en su sangre que tensó su rostro y nubló su corazón y comenzó de nuevo el bajo retumbar del trueno en sus oídos. Truenos de Argonar. De Javier. Truenos provenientes del campamento Tusken. Si Obi-Wan fue alcanzado por una angustia similar, fue invisible. Con su habitual cortesía solemne, el maestro Jedi inclinó la cabeza. Canciller dijo, un saludo tranquilo y respetuoso como si se hubieran conocido por casualidad en el gran vestíbulo del Senado Galáctico. La única respuesta de Palpatine fue un tenso murmullo. Anakin, detrás de ti. Anakin no se giró. No tenía por qué hacerlo. No se trataba solo del repiqueteo de los tacones de las botas y el ruido metálico de los magnápodos al cruzar el umbral del balcón de entrada. La fuerza se concentró en él y a su alrededor en un apretón repentino, como los puños de un hombre asustado. En la fuerza, podía sentir el foco de los ojos de Palpatine. La fuente del miedo que emanaba de él en oleadas como vapor por un bloque de aire helado. Y podía sentir la ola de poder aún más fría que la escarcha en la boca de un Minoc, que se deslizaba hacia la habitación detrás de él como una daga de hielo en su espalda. Gracioso, pensó. Después de Ventress, de alguna manera siempre espero que el lado oscuro sea candente, algo se abrió en su pecho. Mace frunció el ceño ante la atracción de un caballero Jedi por el lado oscuro, pero no dijo nada como forma de actuar con cuidado. El trueno en sus oídos se disolvió en humo rojo que se enroscó en la base de su columna vertebral. Su sable de luz encontró su mano y sus labios se despegaron de sus dientes en una sonrisa que un dragón Kraith habría reconocido. El problema que tenía para hablar desapareció. Esto, murmuró a Palpatine y a sí mismo, no es un problema. La voz que hablaba desde el balcón de la entrada era un bajo elegante con matices de resonancia aceitosa como el cuerno de caverna de un roble crin. La voz del conde Dooku. General Kenobi. Anakin Skywalker. Caballeros, término que utilizo en su sentido más amplio, son mis prisioneros. Ver al Jedi convertido en Lord Sid los hizo sentir sombríos, pensando que si le habían fallado a Skywalker como lo hicieron con Dooku, eso le permitió a Sidious tomarlos fácilmente bajo su protección. Yoda cerró los ojos, recordando que intentó salvar a su antiguo aprendiz del camino que estaba tomando, pero desafortunadamente falló. Mace frunció el ceño mientras recordaba cómo la mujer había dicho que las cosas estaban a punto de desmoronarse en ese momento. Y considerando la situación actual en la que se encontraban Anakin y Dooku, esto solo significaría una cosa: determinar quién es más fuerte según la regla de 2. Ahora Anakin no tenía ningún problema. El balcón de la entrada proporcionaba un ángulo apropiado, muy por encima de los Jedi, mirándolos desde arriba, para que Dooku hiciera las evaluaciones finales antes de comenzar la farsa. Como toda farsa auténtica, el desenlace venidero se desarrollaría con una lógica implacable a partir de su ridícula premisa: que Dooku podría ser vencido por un simple Jedi. Cualquier Jedi. Qué lástima que su viejo amigo Mace no hubiera podido unirse a ellos ese día. No tenía ninguna duda de que el maestro Korn habría disfrutado del espectáculo que se avecinaba. Dooku siempre había preferido una audiencia educada. Esto es una trampa, dedujo Mace con el ceño fruncido. Permitirse ser secuestrado y rescatado por Kenobi y Skywalker es parte del plan de Palpatine. Si Palpatine quería tener a Anakin como su aprendiz, ¿por qué involucraría al conde Dooku? Shakti pensó por un momento antes de darse cuenta del escenario, y los demás finalmente se dieron cuenta de esto. Yoda asintió con tristeza. Cumplió con la regla de 2. La utilidad de Dooku para él ha terminado. Al menos Palpatine estaba allí, encadenado a la gran silla en el otro extremo de la habitación, la batalla espacial girando sobre la pared de visión detrás de él como si su austera silueta extendiera grandes alas de guerra. Pero Palpatine era menos público que autor. No era lo mismo en absoluto.
Skywalker le dio a Dooku solo la espalda, pero su espada ya estaba desenvainada y su cuerpo alto y delgado se quedó congelado por la anticipación. Tan inmóvil que casi parecía temblar. Patético. Era un insulto llamar a este chico Jedi. Kenobi, ahora, era algo completamente diferente. Un clásico de su tipo obsoleto. Él simplemente permaneció de pie, mirando tranquilamente a Dooku y a los superdroides de batalla que lo flanqueaban, con las manos abiertas, completamente relajado y en su rostro solo había una expresión de leve interés. Dooku obtuvo una cierta satisfacción melancólica, una contemplación placentera y solitaria de su propia grandeza no reconocida, de una breve reflexión. Skywalker nunca entendería cuánto pensamiento y planificación, cuánto trabajo había invertido Lord Sidious en orquestar tan apresuradamente su victoria simulada. Tampoco entendería nunca el arte, la verdadera maestría, que Dooku desplegaría en su propia derrota. Pero así era la vida. Había que hacer sacrificios por el bien mayor. Después de todo, había una guerra en curso. Invocó la fuerza, la reunió y se envolvió en ella. La inhaló y la mantuvo girando dentro de su corazón, apretándola hasta que pudo sentir el giro de la galaxia a su alrededor. Hasta que se convirtió en el eje del universo. Ese era el verdadero poder del lado oscuro, el poder que había sospechado incluso cuando era niño, el poder que había buscado durante toda su larga vida hasta que Darth Sidious le había demostrado que había sido suyo desde el principio. El lado oscuro no lo llevó al centro del universo. Lo convirtió en el centro. Atrajo poder hacia lo más profundo de su ser hasta que la fuerza misma solo existió para servir a su voluntad. Ahora la escena que se desarrollaba debajo de él cambió sutilmente, aunque para el ojo físico no había cambios. Impulsada por el lado oscuro, la percepción de Dooku midió a quienes estaban debajo de él con una precisión estimulante. Kenobi era luminoso, un ser transparente, una ventana a un prado iluminado por el sol de la fuerza. Skywalker era una nube de tormenta, parpadeando con relámpagos peligrosos, construyendo la rotación que amenaza con convertirse en un tornado. Y luego estaba Palpatine, por supuesto. Estaba más allá del poder. No mostraba nada de lo que podría haber en su interior. Aunque visto con los ojos del lado oscuro, Palpatine era un horizonte de sucesos. Debajo de su superficie completamente ordinaria había una absoluta y perfecta nada. Oscuridad más allá de la oscuridad. Un agujero negro de la fuerza. Y desempeñó su papel de rehén indefenso a la perfección. Si Palpatine hubiera movido también los hilos hacia ambos lados, debo confesar que lo que hizo fue bastante impresionante, admitió Depa, aunque de mala gana. Consigue ayuda. El tono de pánico en su ronco susurro sonó real incluso para Dooku. Debes conseguir ayuda. Ninguno de los dos es rival para un Lord Sith. Los Jedi presentes pusieron los ojos en blanco. Skywalker se giró y se encontró con la mirada directa de Dooku por primera vez desde el hangar abandonado de Geonosis. Su respuesta estaba claramente dirigida tanto a Dooku como a Palpatine. Díselo a quien Obi-Wan dejó en pedazos en Naboo. Aún vivía, reflexionó Obi-Wan, pero vio claramente que Sidious también se deshizo de él una vez que su utilidad terminó. Canciller, los señores Sith son nuestra especialidad, le dijo Obi-Wan al anciano. En la fuerza, Dooku podía sentir la desaprobación de Kenobi por la fanfarronería de Skywalker. Y también podía sentir el autocontrol sin esfuerzo de Kenobi al concentrarse en el asunto en cuestión. Esta vez lo haremos juntos. La aguda mirada de Dooku captó la tensión de la mano del droide Skywalker en el agarre de su sable de luz. Estaba a punto de decir exactamente eso. Dooku se inclinó hacia adelante y su capa de armadura se extendió como alas. Se elevó suavemente en el aire y descendió al nivel principal en un lento y digno planeo de la fuerza. Aterrizó en la cabecera de la mesa de situación y miró a los dos Jedi con el ceño fruncido. Por favor, señores, sus armas. No hagamos un lío delante del canciller. Obi-Wan levantó su sable de luz y lo colocó en la posición de Ataro, al estilo de Qui-Gon y Yoda. Su espada crujió y el aire olió a relámpagos. Esta vez no podrás escapar de nosotros, Dooku. ¿Escapar? Por favor. Dooku permitió que su habitual sonrisa suave se extendiera. ¿Crees que orquesté toda esta operación con la intención de escapar? Podría haber sacado al canciller del sistema hace horas. Pero tengo mejores cosas que hacer con mi vida que cuidarlo mientras espero que ustedes dos intenten rescatarlo. Él solo te está usando, Dooku, dijo Kit Fisto con gravedad, frunciendo el ceño. En este punto, Skywalker está lejos de ser el Padawan contra el que luchó en Geonosis, comentó Luminara.
Skywalker acercó su sable de luz a un Shien listo para atacar. La mano de Duracero enguantada de negro estaba levantada en lo alto de su hombro, la hoja apuntando hacia arriba y hacia afuera. Esto es un poco más que un intento. Y un poco menos que un rescate. Con un gesto, Dooku se quitó la capa del hombro derecho y se quitó la espada del brazo que empuñaba, que utilizó para hacer un gesto distraído hacia el par de superdroides de batalla que todavía estaban en el balcón de la entrada. Ahora, por favor, caballeros. ¿Debo ordenar a los droides que abran fuego? Eso se vuelve muy desordenado, con los disparos de blaster rebotando al azar. No hay mucho peligro para nosotros tres, por supuesto, pero desde luego odiaría que le pasara algo al canciller. Kenobi se acercó a él con una gracia lenta e hipnótica, como si flotara sobre una placa repulsora invisible. ¿Por qué me resulta tan difícil creerlo? Skywalker lo imitó y giró hacia el flanco de Dooku. ¿No te importó tanto el derramamiento de sangre en Geonosis? La sonrisa de Dooku se amplió aún más. ¿Y cómo está la senadora Amidala? No, la tormenta que era Skywalker en la fuerza hirvió con un poder repentino. Ni siquiera pronuncies su nombre. Algunos Jedi fruncieron el ceño, sabiendo que el apego de Anakin podría tener algo que ver con su caída. Pero otros, en particular Obi-Wan y Yoda, vieron que su apego al senador era una de las pocas cosas que lo habían mantenido unido durante todos estos años. Y lo que sea que le haya pasado al senador puede haber sido la gota que colmó el vaso y selló su destino como el monstruo mecánico que habían visto. Dooku hizo caso omiso de esto. Los problemas personales del muchacho eran demasiado tediosos para seguir con ellos. Ya sabía demasiado sobre la desordenada vida privada de Skywalker. No le guardo rencor al canciller Palpatine, muchacho tonto. No es ni soldado ni espía, mientras que tú y tu amigo aquí son ambas cosas. Es solo un desafortunado accidente de la historia que haya elegido defender a una república corrupta contra mi esfuerzo por reformarla. ¿Quieres decir destruirlo? El canciller es un civil. Usted y el general Kenobi, por otra parte, son objetivos militares legítimos. Depende de usted si me acompañará como prisioneros. Un movimiento de la fuerza le llevó el sable de luz a la mano con una velocidad invisible, con la brillante hoja escarlata inclinada hacia abajo a su costado. O como cadáveres. Vaya, qué coincidencia, respondió Kenobi secamente mientras giraba alrededor de Dooku para colocar al conde precisamente entre Skywalker y él. Ambos se enfrentan a la misma elección. Dooku los miró a cada uno de ellos con una calma inexpugnable. Levantó su espada en el saludo Makasi y la blandió de nuevo hacia un guardia bajo. Solo porque hay dos de ustedes, no presupongan que tienen la ventaja. Oh, ya lo sabemos, dijo Skywalker. Porque sois dos. Dooku apenas logró contener una sacudida de sorpresa. O tal vez debería decir, si fueran dos, continuó el joven Jedi. Estamos tras tu compañero Sidious. Lo hemos rastreado por toda la galaxia. Probablemente esté bajo custodia Jedi en este momento. ¿Lo es? Dooku se relajó. Estaba terriblemente tentado de guiñarle el ojo a Palpatine, pero por supuesto eso nunca lo haría. ¡Qué suerte para ti! Al final, todo era muy sencillo, pensó. Aislar a Skywalker y masacrar a Kenobi. Más allá de eso, solo sería cuestión de poner a Skywalker en un estado de frenesí suficiente para romper su control Jedi y revelar la infinita visión del poder Sith. Ríndete, la voz de Kenobi se volvió más grave y definitiva. No tendrás más oportunidades. Dooku enarcó una ceja. A menos que alguno de vosotros lleve a Yoda en el bolsillo, no creo que lo necesite. La fuerza crepitó entre ellos y la nave se inclinó y se sacudió bajo un nuevo bombardeo de turboláser. Dooku decidió que había llegado el momento. Echó una mirada falsa por encima del hombro, una señal de distracción para atraer el ataque, y los tres movieron a la vez. La nave se estremeció y el humo rojo surgió de la columna vertebral de Anakin hacia sus brazos, piernas y cabeza, y cuando Dooku lanzó la más mínima mirada de preocupación por encima del hombro, distraído por medio instante, Anakin simplemente no pudo esperar más. Saltó con el sable de luz en ángulo para matar. Obi-Wan saltó desde el otro lado de Dooku en perfecta coordinación y se encontraron en el aire, porque el Lord Sith ya no estaba entre ellos. Anakin miró hacia arriba justo a tiempo para ver la parte inferior de la bota de cuero de Rancor de Dooku cuando cayó sobre su rostro y lo golpeó cayendo al suelo.
Recurrió a la fuerza para enderezarse sin esfuerzo y aterrizó en perfecto equilibrio para saltar nuevamente hacia las llamaradas de relámpagos, escarlata contra azul cielo, que salían de los sables de luz que chocaban mientras Dooku empujaba a Obi-Wan con una sucesión de estocadas florecientes que hicieron que la espada del Jedi se saliera de línea mientras alcanzaban su corazón. Anakin se lanzó hacia la espalda de Dooku, y el conde se dio media vuelta, haciendo gestos despreocupados mientras mantenía a Obi-Wan a raya con un elegante agarre con una mano. Las sillas saltaron de la mesa de situación y giraron hacia la cabeza de Anakin. Cortó a la primera por la mitad con desprecio, pero la segunda lo alcanzó en las rodillas y la tercera lo golpeó en el hombro y lo derribó. Gruñó para sí mismo y, a través de la fuerza, extendió la mano para recoger algunas sillas, pero la mesa de emergencia se estrelló contra él y lo empujó hacia atrás, aplastándolo contra la pared. Su sable de luz se soltó de sus dedos flojos y golpeó la mesa para caer al suelo en el otro lado. Y Dooku apenas parecía prestarle atención. Atrapado, sin aliento, medio aturdido, Anakin pensó: si esto sigue así, me voy a enojar. Mientras desviaba sin esfuerzo una lluvia de cortes azules de Kenobi, Dooku sintió que la fuerza empujaba la mesa de situación lejos de la pared y la enviaba hacia su espalda con una velocidad asombrosa. Apenas logró levantarse lo suficiente para poder rodar hacia atrás sobre ella en lugar de que le destrozara la columna. Vaya, dijo riéndose. El chico tiene algo de poder después de todo. Su voltereta hacia atrás lo hizo ponerse de pie directamente frente al muchacho, que estaba cargando, de cabeza y desarmado, tras la mesa que había arrojado, y ya estaba completamente rojo en la cara. Soy el doble de Jedi que la última vez. Ah, pensó Dooku. Qué ego tan frágil. Sidious tendrá que ayudarlo con eso. Pero hasta entonces, la empuñadura de la espada de Skywalker silbó por el aire para encontrarse con su mano en perfecta sincronía con un corte amplio. Mis poderes se han duplicado desde la última vez que nos vimos. Bien. El doble de orgullo, el doble de caída. Dooku se hizo a un lado con habilidad, cortando la pierna del chico, pero la espada de Skywalker encontró el corte cuando pasó y logró pasar su espada detrás de su cabeza para desviar la estocada casual que Dooku apuntó a la parte posterior de su cuello, pero su torpe ataque lo había puesto en el camino de Kenobi, por lo que el maestro Jedi tuvo que rodar con la fuerza sobre la cabeza de su compañero. Directamente a la espada levantada de Dooku. Kenobi lanzó un tajo hacia la espada escarlata mientras giraba en el aire, y nuevamente Dooku se hizo a un lado, de modo que ahora era Kenobi el que estaba en el camino de Skywalker. Realmente, dijo Dooku, esto es patético. Oh, ciertamente eran bastante enérgicos, saltando y girando, lanzando golpes casi al azar, cortando sillas en pedazos y arrojándolas con la fuerza en todas las direcciones imaginables, mientras Dooku continuaba, en su forma grácilmente metódica, superándolos en maniobras tan completamente que todo lo que podía hacer era evitar reír a carcajadas. Fue una simple cuestión de contrarrestar sus tácticas, que eran deprimentemente directas. Skywalker era el rápido, moviéndose de un lado a otro como un halcón murciélago espástico, intentando una variante Jedi de Neek en el medio para que pudieran atacarlo desde ambos lados, mientras que Kenobi avanzaba con una cadencia Shiicho medida, deliberada como un droide leñador, moviéndose paso a paso, cortando los ángulos, torpe pero implacablemente tenaz mientras trataba de acorralar a Dooku en una esquina. Mientras que Dooku solo tenía que deslizarse de un lado a otro, y ocasionalmente dar vuelta una cabeza aquí y allá, para poder luchar contra cada uno de ellos por turno, en lugar de hacerlo contra los dos a la vez. Supuso que en su propio entorno, podrían resultar razonablemente efectivos. Estaba claro que su estilo se había desarrollado luchando en equipo contra un gran número de oponentes. No estaban preparados para luchar juntos contra un solo usuario de la fuerza, ciertamente no contra uno del poder de Dooku. Él, por otro lado, siempre había luchado solo. Era ridículamente fácil hacer que los Jedi tropezaran y se interpusieran en el camino de los demás. Ni siquiera comprendían hasta qué punto dominaba el combate. Cómo luchaban, cómo habían sido entrenados, liberando todo deseo y permitiendo que la fuerza fluyera a través de ellos, no tenían ninguna esperanza de contrarrestar el dominio de Dooku de las técnicas Sith. No habían aprendido nada desde que los había vencido en Geonosis. Permitieron que la fuerza los dirigiera. Dooku dirigió la fuerza. Atrajo sus ataques hacia sus paradas y lanzó sus propias réplicas con estocadas de poder oscuro que sutilmente alteraron el equilibrio de los Jedi y perturbaron su ritmo.
Podría haberlos masacrado a ambos con la misma naturalidad con la que esa criatura, Maul, había destruido los Vigos del Sol Negro. Sin embargo, solo había una muerte en su plan, y este espectáculo estúpido se estaba volviendo aburrido. Por no decir cansador. El poder oscuro que lo servía tenía sus límites y, después de todo, él no era un hombre joven. Se inclinó para lanzar una estocada al estómago de Kenobi, que el maestro Jedi desvió con una parada ascendente, lo que los dejó pecho contra pecho, con las espadas encendidas y entrelazadas a un palmo de la garganta del otro. Tus movimientos son demasiado lentos, Kenobi. Demasiado predecibles. Tendrás que hacerlo mejor. La respuesta de Kenobi a esa palabra amistosa fue mirarlo con un brillo de suave diversión en sus ojos. Muy bien, entonces dijo el Jedi, y se disparó hacia arriba sobre la cabeza de Dooku tan rápido que parecía que había desaparecido. Y en el espacio donde había estado el pecho de Kenobi ahora solo estaba el rayo azul de la espada de Skywalker dirigiéndose directo al corazón de Dooku. Solo un giro desesperado hacia un lado convirtió lo que habría sido un agujero humeante en su pecho en una línea de quemadura a través de su capa de tejido de armadura. Dooku pensó, ¿qué? Se arrojó hacia arriba, lejos de los dos Jedi, para aterrizar en la mesa de situación, soltándose por un momento para recuperar la compostura. Había estado demasiado cerca, pero cuando sus botas tocaron el suelo, Kenobi estaba allí para recibirlo, con la espada zigzagueando a una velocidad defensiva tan desconcertante que Dooku ni siquiera se atrevió a intentar un golpe. Hizo una finta hacia la cara de Kenobi, luego se dejó caer y giró en un barrido de tobillo inverso. Pero Kenobi no solo saltó fácilmente este ataque, sino que Dooku casi perdió su propio pie por un corte de Skywalker, que había vuelto a aparecer de la nada y ahora había atravesado la mesa de modo que se derrumbó bajo el peso de Dooku y arrojó al Lord Sith al suelo sin contemplaciones. Esto no estaba en el plan. Skywalker golpeó con tanta fuerza el siguiente golpe que el impacto de desviarlo dobló los codos de Dooku. Dooku se lanzó hacia atrás y se puso de pie, y la espada de Kenobi estaba allí para golpearlo en el cuello. Solo un desesperado tajo giratorio, junto con una patada giratoria que alcanzó a Kenobi en el muslo, le dieron tiempo suficiente para saltar de nuevo y, cuando aterrizó, Skywalker ya estaba allí. Todos observaron en silencio mientras Anakin, Obi-Wan y Dooku luchaban en igualdad de condiciones, y los dos Jedi demostraron ser más que adversarios para el Lord Sith. Los movimientos defensivos de Soresu de Obi-Wan se sincronizaron bien con el Shien de Anakin contra el Makashi de Dooku, tanto que Mace y Yoda quedaron muy impresionados por cómo les estaba yendo hasta ahora. El primer golpe de la espada de Skywalker se deslizó de la guardia instintiva de Dooku. El segundo dobló la muñeca de Dooku. El tercer destello azul empujó la espada escarlata de Dooku hacia adentro tanto que su propio sable de luz le quemó el hombro y Dooku se vio obligado a ceder terreno. Dooku se sintió palidecer. ¿De dónde había salido eso? Skywalker se acercó, mecánicamente inexorable, increíblemente poderoso, un droide destructor con un sable de luz. Cada paso un golpe y cada golpe un paso. Dooku retrocedió tan rápido como se atrevió. Skywalker se quedó justo encima de él. La respiración de Dooku se entrecortó y se agitó. Ya no intentaba bloquear los ataques de Skywalker, sino solo dirigirlos oblicuamente. No podía enfrentarse a Skywalker en igualdad de condiciones, el chico no solo poseía tremendas reservas de energía de la fuerza, sino que su poder físico era asombroso. Y solo entonces Dooku comprendió que lo habían engañado. La postura de preparación de Skywalker para el ataque Shien había sido una artimaña, al igual que su gimnasia Akaro. El chico era un estilista de Gemso, y uno de los mejores que Dooku había visto jamás. Su propio y elegante Makashi simplemente no generaba la energía cinética necesaria para enfrentarse al Gemso cara a cara. Especialmente no mientras se defendía de un segundo atacante. Era hora de cambiar sus propias tácticas. Se agachó y giró en otro giro de tobillo inverso. La debilidad de Gemso era su falta de movilidad, que golpeó la bota de Skywalker lo suficientemente fuerte como para hacer perder el equilibrio al joven Jedi, lo que le dio a Dooku la oportunidad de saltar lejos, solo para encontrarse nuevamente frente a la rueda de relámpago azul que era la espada de Kenobi. Dooku decidió que la comedia había terminado. Ahora era el momento de matar. El maestro de Kenobi había sido Qui-Gon Jinn, el propio padawan de Dooku. Dooku había practicado esgrima contra Qui-Gon miles de veces, y conocía todas las debilidades de la forma Ataro, con sus ridículas acrobacias.
Lanzó una serie de estocadas relámpago hacia las piernas de Kenobi para atraer al maestro Jedi a un salto por encima de la cabeza para que Dooku pudiera quemarle la columna desde los riñones hasta los omóplatos, y esta imagen, este plan, estaba tan claro en la mente de Dooku que casi no se dio cuenta de que Kenobi recibía cada una de sus estocadas sin siquiera mover los pies, manteniéndose perfectamente centrado, perfectamente equilibrado, la espada nunca se movía un milímetro más de lo necesario, desviándose sin esfuerzo, respondiendo con golpes parpadeantes y puñaladas más rápidas que la lengua de una víbora fantasma garoliana, y cuando Dooku sintió que Skywalker recuperaba sus pies y caminaba una vez más hacia su espalda, finalmente registró la fuente a cegadora velocidad defensiva que Kenobi había usado hace un momento, y solo entonces, tardíamente, entendió que Ataro y Shiichok de Kenobi también habían sido estratagemas. Kenobi se había convertido en un maestro de Soresu. Dooku se encontró teniendo un repentino, inesperado, abrumador y completamente angustioso presentimiento sobre esto. De repente, inexplicablemente, su farsa había pasado de ser graciosa a ser mortalmente seria y se estaba convirtiendo rápidamente en algo aterrador. La comprensión irrumpió en la conciencia de Dooku como las bolas de fuego florecientes de las naves moribundas en el exterior. Este par de tontos Jedi de alguna manera se las había arreglado para volverse completamente peligrosos. Es muy posible que estos payasos puedan vencerlo. No tenía sentido correr riesgos. Hasta su maestro estaría de acuerdo con eso. Lord Sidious podía idear un nuevo plan con más facilidad que un nuevo aprendiz. Reunió la fuerza una vez más en una sola inhalación que invocó poder de todo el universo. El más leve chasquido de ese poder, tan negligente como un movimiento de su muñeca, envió a Kenobi volando hacia atrás para estrellarse con fuerza contra la pared, pero Dooku no tuvo tiempo de disfrutarlo. Skywalker estaba encima de él. El brillante sable de luz azul giraba y escupía y cada golpe con la mano se estrellaba contra la defensa de Dooku con el poder imparable del impacto de un meteorito. El Lord Si gastó generosamente su reserva de la fuerza simplemente para enfrentar estos ataques sin ser cortado por la mitad, y Skywalker se estaba volviendo más fuerte. Cada parada le costaba a Dooku más poder del que había usado para lanzar a Kenobi al otro lado de la habitación. Cada bloqueo lo envejecía una década. Decidió que sería mejor revisar su estrategia una vez más. Ya ni siquiera intentó contraatacar. El agotamiento de la fuerza comenzó a cerrar sus percepciones, atrayendo su conciencia de regreso a su forma física, atrapándolo dentro de su propio cráneo hasta que apenas pudo sentir los contornos de la habitación que lo rodeaba. Percibió vagamente unas escaleras a su espalda, escaleras que conducían al balcón de la entrada. Se retiró por ellas, usando el terreno más alto como palanca, pero Skywalker siguió avanzando, incansablemente feroz. Esa espada azul estaba en todas partes, destellando y girando cada vez más rápido hasta que Dooku vio la habitación a través de una neblina eléctrica y ahora Kenobi estaba de nuevo en escena. Con un grito de la fuerza, se disparó como un torpedo por las escaleras detrás de Skywalker, y Dooku decidió que, en estas circunstancias bastante extremas, al menos era posible decir que era permisible que un caballero hiciera trampa. Guardias. Les dijo a los dos superdroides de batalla que todavía estaban firmes a ambos lados de la entrada. Abran fuego. Al instante, los dos droides saltaron hacia adelante y levantaron las manos. La energía brotó de los pesados blasters integrados en sus brazos. Skywalker giró y su espada devolvió cada disparo a los droides, cuya armadura de caparazón pulido como un espejo desvió los rayos nuevamente. Los rayos de partículas galvanizadas atravesaron la habitación con un sonido cegador. Kenobi llegó a lo alto de las escaleras y un solo corte de su sable de luz desmanteló a ambos droides. Antes de que sus piezas pudieran tocar el suelo, Dooku se puso en movimiento y aplicó un pisotón giratorio que dobló a Skywalker por la mitad. Utilizó su último estallido de poder oscuro para continuar su giro y dar una patada giratoria increíblemente rápida que llevó su talón contra la punta de la barbilla de Kenobi con un crujido como el detonante de un lanzaproyectiles de gran calibre, arrojando al maestro Jedi por las escaleras. Sonó como si se hubiera roto el cuello. ¿No sería eso encantador? Sin embargo, no tenía sentido correr riesgos. Mientras el cuerpo de Kenobi, sin huesos ni fuerzas, seguía cayendo hacia el suelo, Dooku envió una oleada de energía a través de la fuerza. La caída de Kenobi se aceleró de repente, como un misil que quema el último de sus motores antes del impacto. El maestro Jedi golpeó el suelo en un ángulo pronunciado, se deslizó por él y se estrelló contra la pared con tanta fuerza que el permacreto hidroespumado se dobló y se desplomó sobre él.
Obi-Wan se sentía incómodo, ya que este sería su futuro en poco tiempo. Si bien no tenía dudas sobre las habilidades de Anakin, el hecho de enfrentarse solo a Lord Sith era algo que no le hacía mucha gracia. Dooku encontró esto sumamente gratificante. Ahora, en cuanto a Skywalker, eso fue lo más lejos que llegó Dooku, porque cuando su atención regresó al Jedi más joven, su visión estaba completamente obstruida por la suela de una bota que se acercaba a su rostro con algo parecido a una velocidad terminal. El impacto fue una ráfaga de fuego blanco, y hubo un segundo impacto contra su espalda que fue contra la barandilla del balcón, y luego la habitación se volcó y él cayó hacia el techo, pero no realmente, por supuesto. Solo se sintió así porque se había volcado sobre la barandilla y estaba cayendo de cabeza hacia el suelo, y ni sus brazos ni sus piernas estaban prestando atención a lo que estaba tratando de hacer que hicieran. La fuerza parecía estar ocupada en otra cosa, y realmente, todo el proceso fue completamente mortificante. Apenas pudo invocar una última oleada de poder oscuro antes de lo que habría sido un impacto incapacitante. La fuerza lo vacunó, amortiguó su caída y lo puso de pie. Se sacudió el polvo y fijó una mirada arrogante en Skywalker, que ahora estaba en el balcón mirándolo, y Dooku no pudo sostener la mirada. Encontró esta inversión de sus posiciones originales extrañamente inquietante. Había algo inquietantemente apropiado en ello. Ver a Skywalker de pie donde Dooku había estado hacía apenas unos momentos, era como si estuviera tratando de recordar un sueño que en realidad nunca había tenido. Hizo a un lado ese pensamiento y recurrió una vez más al conocimiento seguro de su invencibilidad personal para abrir un canal hacia la fuerza. El poder fluyó hacia él y el peso de sus años se desvaneció. Levantó su espada e hizo una seña. Skywalker saltó del balcón. Mientras el chico se precipitaba hacia abajo, Dooku sintió un nuevo giro en las corrientes de la fuerza entre ellos y finalmente comprendió. Comprendió por qué Skywalker se estaba volviendo más fuerte, por qué ya no hablaba, cómo se había convertido en una máquina de batalla, por qué Sidious había estado tan interesado en él durante tanto tiempo. Skywalker era un talento natural. Había un horno termonuclear donde debería estar su corazón, y ardía a través de los cortafuegos de su entrenamiento Jedi. Apretaba la fuerza con un puño al rojo vivo. Ya era medio Sith y ni siquiera lo sabía. Este niño tenía el don de la furia. E incluso ahora, se estaba conteniendo. Incluso ahora, mientras aterrizaba en el flanco de Dooku y lanzaba golpes sobre las defensas del Lord Sith, incluso mientras hacía retroceder a Dooku paso a paso, Dooku podía sentir cómo Skywalker mantenía su furia contenida tras los muros de su voluntad. Muros que estaban endurecidos por un miedo incontrolable. Yoda abrió los ojos con alarma al notar la creciente postura agresiva de Anakin contra el conde. Miedo, supuso Dooku, de sí mismo. De lo que podría pasar si alguna vez permitía que el horno que usaba como corazón se volviera supercrítico. Dooku se deslizó a un lado para esquivar un golpe y saltó hacia atrás. Siento un gran miedo en ti. Te consume. Eres un héroe sin miedo, en verdad. Eres un fraude, Skywalker. No eres más que un niño que finge. Apuntó con su sable de luz al joven Jedi como si fuera un dedo acusador. ¿No eres un poco mayor para tener miedo a la oscuridad? Skywalker saltó hacia él de nuevo, y esta vez Dooku enfrentó el ataque del muchacho con facilidad. Estaban casi frente a frente, las espadas destellaban más rápido de lo que el ojo podía ver, pero Skywalker había perdido su filo. Una simple burla fue todo lo que se necesitó para desviar el foco de su atención de ganar la pelea a controlar sus propias emociones. Cuanto más se enojaba, más miedo tenía, y el miedo alimentaba su ira a su vez. Como el proverbial multípede coreliano, ahora que había comenzado a pensar en lo que estaba haciendo, ya no podía caminar. Dooku se permitió relajarse. Sintió que ese espíritu juguetón lo invadía de nuevo mientras él y Skywalker giraban uno alrededor del otro en su danza letal. Cualquier diversión que pudiera haber, debía disfrutarla mientras pudiera. Hay mucho miedo en ti, Skywalker, reflexionó Dooku con una sonrisa. Tienes odio. Tienes ira. Pero no los usas. Está provocando a Skywalker, observó Depa con el ceño fruncido. ¿Qué está intentando hacerle? Acercándolo al lado oscuro, él está, admitió Yoda, viendo que Palpatine podría incluso hacer que Dooku provoque a Anakin para usar la oscuridad dentro de él, no solo para probar el valor del caballero Jedi, sino para deshacerse de su herramienta.
Él y Skywalker se detuvieron por un único y último instante, con las espadas entrelazadas, mirándose el uno al otro a través de una cruz escarlata chispeante contra el azul, y en ese instante Dooku se preguntó con asombro y desconcierto si Sidious había perdido repentinamente la cabeza. No entendía el consejo que acababa de dar. ¿De qué lado estaba, de todos modos? Y a través de la cruz de sus espadas vio en los ojos de Skywalker la promesa del infierno, y tuvo un presentimiento enfermizo de que ya sabía la respuesta a esa pregunta. La traición es el camino de los Sith. Un destello de claridad florece en la mente de Anakin Skywalker cuando se dice a sí mismo: ah, ahora lo entiendo, y descubre que el miedo que hay en su corazón también puede ser un arma. Es así de simple, y así de complejo. Y es definitivo. Dooku ya está muerto. El resto son meros detalles. La obra sigue en pie, la comedia de destellos, chasquidos y silbidos de sables de luz. Dooku Skywalker, una actuación de mando única, para una audiencia de una sola persona. Jedi City City Jedi, girando, dando vueltas, chocando entre sí, cortando y cortando, parando, atando, resbalando y azotando y desgarrando el aire a su alrededor con gruñidos de poder. Y todo para nada, porque una llama nuclear ha consumido la moderación Jedi de Anakin Skywalker, y el miedo se convierte en furia sin esfuerzo, y la furia es una espada que convierte su sable láser en un juguete. La obra continúa, pero el suspenso ha terminado. Se ha convertido en una mera pantomima, tan intrincada y carente de sentido como las curvas espacio-temporales que guían a los cúmulos galácticos a través de un cosmos sin medida. Las décadas de experiencia en combate de Dooku son irrelevantes. Su dominio de la espada es inútil. Su vasta riqueza, su influencia política, su educación impecable, sus modales inmaculados, su gusto exquisito, las actividades y los motivos de orgullo a los que ha dedicado gran parte de su tiempo y atención durante los largos años de su vida, son ahora cadenas que cuelgan de su espíritu y que le obligan a doblegarse ante el hacha. Incluso su conocimiento de la fuerza se ha convertido en una broma. Es este conocimiento lo que le muestra su muerte, lo que le hace manejarla, darle vueltas en su mente, examinarla en detalle como una gema negra tan fría que quema. La elegante farsa de Dooku ha degenerado en un melodrama patético, y ni una sola lágrima derramada marcará el fallecimiento de su héroe. Pero para Anakin, en la lucha solo hay terror y rabia. Solo él se interpone entre la muerte y los dos hombres que más ama en el mundo, y ya no puede permitirse el lujo de retener nada. Ese dragón imaginario de la estrella muerta hace todo lo posible por congelar su fuerza, por susurrarle que Dooku ya lo ha vencido antes, que Dooku tiene todo el poder de la oscuridad, por recordarle cómo Dooku le quitó la mano, cómo Dooku pudo derribar incluso al propio Obi-Wan aparentemente sin esfuerzo y ahora Anakin está solo y nunca será rival para ningún Lord de los Sith, pero las palabras de Palpatine la rabia es tu arma le han dado a Anakin permiso para deshacer el escudo que rodea su corazón de horno, y todos sus miedos y todas sus dudas se marchitan en sus llamas. Cuando el conde Dooku vuela hacia él, con su espada destellando, el puño de Watto surge de la infancia de Anakin y derriba al Lord Sith, que cae hacia atrás. Cuando, con todo el poder que el lado oscuro puede extraer de todo el universo, Dooku lanza un fragmento irregular de la mesa de Duracero, ante el suave murmullo de Shmi Skywalker, sabía que vendrías por mí, Anakin lo rompe a un lado. Su cabeza ha estado llena del humo de su corazón sofocado durante demasiado tiempo. Ha sido el trueno el que oscurece su mente. En Argonar, en Javim, en el campamento Tusken de Tatooine, ese humo había nublado su mente, lo había cegado y lo había dejado agitándose en la oscuridad, como una máquina de matar sin mente. Pero aquí y ahora, dentro de esta nave, esta célula microscópica de vida en el infinito y estéril desierto del espacio, sus cortafuegos se han abierto de modo que el terror y la rabia están ahí afuera, en la lucha en lugar de en su cabeza, y la mente de Anakin está clara como una campana de cristal. En esa claridad prístina, solo hay una cosa que debe hacer. Decidir. Y así lo hace. Él decide ganar. Decide que Dooku debe perder la misma mano que él perdió. La decisión es la realidad. Su espada se mueve simultáneamente con su voluntad y el fuego azul vaporiza la nanoseda corelliana negra y desintegra la carne y corta el hueso, y cae la mano del sable de luz de un Lord Sith, dejando un rastro de humo que sabe a carne carbonizada y cabello quemado. La mano cae con una barra de fuego escarlata que todavía se extiende desde su agarre mortal espasmódico, y el corazón de Anakin canta por la caída de esa espada roja. Él extiende la mano y la fuerza lo atrapa para él. Y luego Anakin también toma la otra mano de Dooku.
Lo ha conseguido. Gritó Kiadi, aunque no sentía ningún alivio ni triunfo por el Jedi. Algo no iba bien y miró a Mace y a Yoda, que sabían lo que iba a pasar. Si Dooku muere aquí, cualquier posibilidad de nuestro futuro de conocer la identidad de Sidious muere con él, señaló Mace, aunque eso realmente no ayuda ya que ya lo conocían de primera mano. Dado el primer paso, Skywalker, fue todo lo que Yoda pudo decir en ese momento. Dooku cae de rodillas, con el rostro inexpresivo y la boca floja, y su arma zumba en el aire hacia la mano del vencedor, y Anakin descubre que su visión del futuro está sucediendo ante sus ojos. 2 espadas en la garganta del conde Dooku. Pero ahora, la verdad contradice el sueño. Ambos sables de luz están en sus manos, y el que está en su mano de carne brilla con el brillo sintético de la sangre de una espada Sith. Dooku, encogiéndose de miedo, aún encuentra algo de esperanza en su corazón de que está equivocado, de que Palpatine no lo ha traicionado, de que todo ha estado ocurriendo según el plan, hasta que escucha. Bien, Anakin. Bien. Sabía que podías hacerlo. Y registra que es la voz de Palpatine y siente en lo más profundo de todo lo que es la proximidad de las palabras que vendrán a continuación. Mátalo, dice Palpatine. Mátalo ahora. El Consejo Jedi se quedó sin aliento, ahora que estaban a punto de presenciar al Caballero Jedi listo para ejecutar al Lord Sith. Lo necesitaban con vida para aprender más sobre Darth Sidious. Pero incluso ahora, sabían que Palpatine jugaba bien sus cartas. Su amistad con Anakin y su posición política le hacían muy fácil conseguir lo que quería para el Caballero Jedi. En los ojos de Skywalker solo ve llamas. Canciller, por favor. Jadea, desesperado e impotente, su actitud aristocrática invisible, su coraje solo un amargo recuerdo. Se ve obligado a suplicar por su vida, como tantas de sus víctimas. Por favor, me prometiste inmunidad. Teníamos un trato. Ayúdame. Y su súplica le reporta una parte de misericordia igual a la que ha dispensado. Solo haremos un trato si me liberas, responde Palpatine, frío como el espacio intergaláctico. No si me usas como cebo para matar a mis amigos. Bastardo. Gritó finalmente Kit Fisto consternado, mientras el resto se contenía en expresar su resentimiento hacia el canciller por quienes y por lo que le había hecho tanto a Anakin como a Dooku. Escoria intrigante, dijo Depa en voz baja, haciendo uso de todo su autocontrol para no estallar. Y entonces sabe que todo ha ido según lo previsto. El plan de Sidious, no el suyo. Había sido una trampa Jedi, sin duda, pero los Jedi no eran la presa. Ellos fueron el cebo. Anakin, dice Palpatine en voz baja. Acaba con él. Años de entrenamiento Jedi hacen que Anakin dude. Mira de Dooku y no ve a un señor de los Sith sino a un anciano golpeado, destrozado y cobarde. No debería, pero cuando Palpatine grita hazlo ahora. Anakin se da cuenta de que en realidad no es una orden, sino que no es nada más que lo que ha estado esperando toda su vida. Anakin, no. Suplicó Obi-Wan en vano, aun sabiendo que no podía oírlo. Su aprendiz y su hermano. Aunque había vengado su derrota en Geonosis, al matar a Dooku, se había colocado como el siguiente candidato para la regla de Dos. Y se estaba culpando a sí mismo. Por todos los errores que él y el Consejo habían cometido para distanciarse de él y de sus valores. Permiso. Y Dooku, mientras mira a Anakin Skywalker a los ojos por última vez, el conde Dooku sabe que ha sido engañado no solo hoy, sino durante muchos, muchos años. Que nunca ha sido el verdadero aprendiz. Que nunca ha sido el heredero del poder de los Sith. Ha sido solo una herramienta. Toda su vida, todas sus victorias, todas sus luchas, toda su herencia, todos sus principios y sus sacrificios, todo lo que ha hecho, todo lo que posee, todo lo que ha sido, todos sus sueños y su gran visión para el futuro del Imperio y el ejército Sith, han sido solo una farsa patética, porque todos ellos, todo él, solo suman esto. Él solo ha existido para esto. Ser víctima del primer asesinato a sangre fría de Anakin Skywalker. Primero, pero no, él lo sabe, último. Entonces las hojas cruzadas en su garganta se descruzaron como tijeras. Recorte los Jedi observaron horrorizados como Dooku, un maestro Jedi muy sabio y estimado, y ahora nada más que una herramienta para Sidious, había muerto ante sus ojos. Y nadie podía encontrar consuelo en el hecho de que todas las posibilidades de aprender sobre Sidious a través de él habían muerto también con el conde. Y todo él se convierte en nada en absoluto. El asesino y el asesinado se miraron fijamente, sin ver nada.
Pero solo el asesino parpadeó. Yo lo hice. La mirada de la cabeza cercenada estaba fija en algo que no podía verse con vida. La súplica desesperada, congelada en sus labios, resonaba en el silencio. El torso decapitado se desplomó con un suspiro que se fue apagando lentamente desde la abertura cauterizada de su tráquea, doblándose hacia adelante por la cintura como si estuviera haciendo una reverencia ante el poder que le había arrebatado la vida. Capítulo 29. Interludio 2.0, parte 3. El consejo observó el holovideo en completo silencio, mientras veían a Obi-Wan, Anakin y Sidious realizar un aterrizaje de fuego en Coruscant después de que Grievous escapara de su nave insignia. Durante un tiempo, la mayoría de ellos, a regañadientes, sintieron simpatía por lo que le había sucedido al conde Dooku, a quien Palpatine siguió manipulando tanto a él como a Anakin hasta que llegó el momento de que se fuera, después de que su utilidad había terminado. No solo Dooku, sino los otros separatistas que fueron manipulados por Palpatine tal como lo había hecho con la República, aprovechándose de la inestabilidad desde adentro. Lo que les da aún más sospechas de que Palpatine usó la guerra para aumentar aún más su poder, con la ayuda de su propio círculo íntimo que involucra a personas como Masameda y Slimur para allanar el camino hacia su posición como emperador. Y además, la constante atención de los Jedi al Senado los había convertido indirectamente en peones de Palpatine, usando su constante interferencia en la política para su beneficio hasta que encontró el momento adecuado para atacar. Y, por mucho que les cueste admitirlo, ya se sintieron imbéciles después de darse cuenta de lo que estaba pasando. Porque mientras él ha estado lejos, todo ha cambiado. Hoy, aquí en el pasillo del edificio de oficinas del Senado, ella le trae la noticia de un regalo que se han dado mutuamente. Un regalo de alegría y de terror. Este regalo es el filo de un cuchillo que ya ha cortado su pasado de su futuro. Durante todos estos largos años se han abrazado solo en secreto, solo en momentos robados a los asuntos de la República y la guerra. Su amor ha sido el refugio perfecto, una tarde larga y tranquila, cálida y soleada, aislada del miedo y la duda, del deber y del peligro. Pero ahora lleva dentro de sí un terminador planetario que acabará con su cálida tarde para siempre y los dejará ciegos en la noche que se avecina. Ella es más, ahora, que la esposa de Anakin Skywalker. Ella es la madre del hijo no nacido de Anakin Skywalker. Después de una eternidad demasiado breve, el beso finalmente terminó. Ella se aferró a él, simplemente respirando su presencia después de tanto tiempo, murmurando amor contra su pecho ancho y fuerte mientras él murmuraba amor en los rizos de su cabello suavemente perfumado. Algún tiempo después, ella encontró las palabras nuevamente. Anakin, Anakin, oh, Dios mío, Anakin, no puedo creer que estés en casa. Me dijeron, casi se atragantó con el recuerdo. Corrían rumores, de que te habían asesinado. No podía, todos los días. Nunca creas en historias como esa, susurró. Nunca. Siempre volveré a ti, Padmé. Obi-Wan observaba con una sonrisa escondida que estaba cubierta por su mano derecha en la parte inferior de su rostro, habiendo visto a Padmé como el verdadero puente entre él y la Orden Jedi. Si bien era devoto de los ideales de la Orden, no caería tan bajo como para entregar a Anakin al Consejo Jedi, ya que ya era feliz cuando sentía lo mismo. Después de todo, él también violó los ideales de la Orden en algunos casos, primero ante Sir Itachi y luego ante Satine, así que ¿quién es él para juzgar? Maestro Kenobi, ¿tiene alguna pista de lo que Skywalker ha estado haciendo que no sepamos? Preguntó Mace, a lo que Obi-Wan se dijo mentalmente que debía tener cuidado en su próxima elección de palabras. Desafortunadamente no, maestro Windu. Anakin nunca dijo la verdad sobre él y la senadora Amidala ni mintió sobre eso, dijo, ya que en realidad tampoco estaba mintiendo sobre eso. Si Skywalker tiene que enfrentar alguna repercusión por su escapada, voto para que retengamos nuestro veredicto hasta que podamos encontrar una solución más adecuada que no perjudique a ninguna de las partes, sugirió Shakti, mientras los otros miembros reflexionaban sobre la idea pensativamente. Y también me pregunto si su caída se debió en parte a sus decisiones y no solo a las de Palpatine o el senador. He vivido un año por cada hora que estuviste ausente, ha pasado toda una vida. Tos. Ella extendió la mano hasta la cicatriz de la quemadura en lo alto de su mejilla. Te lastimaste, nada grave, dijo con una media sonrisa. Solo un recordatorio poco amistoso para que siga practicando con el sable de luz. 5 meses. Fue casi un gemido. 5 meses, ¿cómo pudieron hacernos eso? Apoyó la mejilla ligeramente sobre la coronilla de ella. Si no hubieran secuestrado al canciller, yo todavía estaría ahí fuera.
Casi, es terrible decirlo, pero estoy agradecido. Me alegro de que lo hayan secuestrado. Es como si todo estuviera planeado solo para traerme de vuelta a casa. Sus brazos eran tan fuertes y tan cálidos, y su mano la tocó. Cabello en la más suave caricia, como si temiera que ella fuera tan frágil como un sueño, y se inclinó para darle otro beso, un nuevo beso, un beso que borraría todo sueño oscuro y todos los días, horas y minutos de pavor insoportable. Pero a solo unos pasos, la bóveda principal del atrio aún se conservaba. Los senadores y las tripulaciones de Olomet, y el conocimiento del precio que Anakin pagaría cuando su amor fuera conocido, la hicieron girar la cara y poner sus manos sobre su pecho para mantenerlo alejado. El consejo observaba con cautela, aunque algunos no aprobaban la visión. Los demás, sin embargo, vieron que este era uno de los raros momentos en los que Anakin era realmente él mismo. Y era su vínculo con el maestro Kenobi y con su padawan lo que podía ser considerado responsable de por qué era el héroe sin miedo. Anakin, no estás aquí. Es demasiado arriesgado. No, aquí. Exactamente aquí. La atrajo hacia sí de nuevo, venciendo sin esfuerzo su débil resistencia. Estoy cansado del engaño. De las traiciones y las mentiras. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Nos amamos y estamos casados. Al igual que billones de seres en toda la galaxia. Esto es algo que deberíamos gritar, no susurrar. No puedo evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo ha estado casado Skywalker o cómo logró ocultar su matrimonio a toda la orden? Luminara preguntó en voz alta la pregunta que la mayoría de los miembros tienen en mente. No podemos saberlo, pero tengo que admitir que lo hizo muy bien, felicitó Kit Fisto al caballero Jedi. No, Anakin. No como todos los demás. No son Jedi. No podemos permitir que nuestro amor te obligue a abandonar la orden. ¿Me obligaste a dejar la orden? Le sonrió con cariño. ¿Eso fue un juego de palabras? Anakin, aún podía hacerla enfadar sin siquiera intentarlo. Escúchame. Tenemos un deber con la República. Ambos, pero el tuyo ahora es mucho más importante. Eres el rostro de los Jedi, Anakin. Incluso después de estos años de guerra, mucha gente todavía ama a los Jedi, y es principalmente porque te aman a ti, ¿lo entiendes? Aman la historia sobre ti. Eres como algo sacado de un cuento para dormir, el príncipe secreto, escondido entre los campesinos, creciendo sin tener ni idea de su destino especial, excepto para ti, todo es verdad. A veces pienso que la única razón por la que la gente de la República todavía cree que podemos ganar la guerra es porque estás luchando. Y siempre vuelves a la política, dijo Anakin. Su sonrisa había desaparecido. Mientras la guerra continúa, ellos tienen sus respectivos deberes que cumplir, observó Plo Koon. Pero ciertamente no afectó su vínculo de ninguna manera, agregó Repa. Y puedo decir que así de fuerte es realmente. Apenas he llegado a casa y ya estás intentando convencerme de que vuelva a la guerra, no se trata de política, Anakin, se trata de ti. Algo ha cambiado, ¿no? Su voz se llenó de truenos. Lo he sentido, incluso desde fuera. Algo ha cambiado. Bajó la cabeza. Todo ha cambiado. ¿Qué pasa? ¿Qué? La tomó por los hombros, sus manos firmes e irresistiblemente poderosas. Hay alguien más. Puedo sentirlo en la fuerza. Hay alguien que se interpone entre nosotros, tranquilízate, Anakin comentó Obi-Wan en tono juguetón. Lo describiste en solo 3 palabras, maestro Kenobi, señaló Mace. No es como crees, dijo. Anakin, escucha, ¿quién es? Oms. Basta, Anakin, basta. Nos vas a hacer daño. Sus manos se abrieron de golpe como si ella las hubiera quemado. Dio un paso vacilante hacia atrás, con el rostro repentinamente pálido. Padme, yo nunca, lo siento mucho, es solo que, se apoyó en la columna y se llevó una mano débilmente a los ojos. El ego es sin miedo. ¡Qué broma, Padme, no puedo perderte! No puedo. Eres todo por lo que vivo. Espera, levantó la cabeza, frunciendo el ceño con curiosidad. ¿Has dicho nosotros? Ella extendió la mano hacia él y él se acercó a ella para recibir su mano. Los glúteos le quemaron los ojos y le tembló el labio. Annie, estoy embarazada, Luke, era el nombre que todos tenían en mente cuando ella dijo esas palabras, lo que significa que su última esperanza aún no ha llegado a la galaxia. ¿Crees que Skywalker habría permitido que Luke fuera entrenado como un joven dentro del templo? Preguntó Mundi, un pensamiento que Obi-Wan descartó de inmediato. Si él quisiera, claro está, dijo finalmente Yoda. No lo obligaremos.
Ella lo observó mientras todo lo que significaría su hijo pasaba por su mente, y su corazón se detuvo cuando vio por primera vez la alegría salvaje, casi explosiva, que apareció en su rostro, porque eso significaba que, independientemente de lo que hubiera pasado en el borde exterior, él seguía siendo su Anye. Obi-Wan sonrió con aprobación, deseando internamente haberlo podido ayudar cuando nadie más pudo hacerlo. Significaba que la guerra que había marcado su rostro no había marcado su espíritu. Y vio cómo esa alegría se desvanecía cuando él empezó a comprender que su matrimonio no podía permanecer oculto por mucho más tiempo, que ni siquiera las voluminosas túnicas que vestía podrían ocultar un embarazo para siempre. Que él sería expulsado en desgracia de la Orden Jedi. Que sería relevada de su puesto y llamada nuevamente a Naboo. Si se revela que los dos estuvieron casados, ¿no causaría eso un escándalo en toda la galaxia? Preguntó Sese. Lo más probable, maestro Tin, asintió Luminara, aunque insegura. Si se corre la voz de que los dos estaban casados, la opinión pública dentro de los Jedi y el Senado se enfrentaría a graves consecuencias. Si logramos detener a Darth Sidious y sus planes, necesitaremos hablar con Skywalker si regresa. Si logramos detener lo que causó su caída, entonces al menos podemos darle una opción para renunciar pacíficamente o pensar en algo, sugirió el maestro Windu. Yoda, sin embargo, observaba al marido y a la mujer con expresión observadora. Tenía una idea de lo que estaba pasando entre los dos, pero nunca habló de ello. Dado que los Jedi ya habían perdido a dos miembros poderosos de la Orden, es decir, Dooku y Anakin debido a sus errores y a sus métodos, sabía que la Orden necesitaba cambiar, pero la pregunta era cómo podría hacerse, ya que muchos de sus miembros ya habían estado estrechamente vinculados a los principios de la Orden Jedi. Y el cambio no puede llegar de la noche a la mañana. Que la misma celebridad que lo había hecho tan importante para la guerra se volviera contra ambos, convirtiéndolos en la carne más fresca posible para una galaxia entera llena de chismosos. Y ella lo vio decidir que no le importaba. Eso es, dijo lentamente, esa chispa salvaje regresando a sus ojos. Maravilloso, Padmé, eso es maravilloso. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Ella sacudió la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser felices, eso es lo que vamos a hacer. Y estaremos juntos. Los tres. Pero, no le puso un dedo suavemente en los labios y le sonrió. No hay peros. No te preocupes. Ya te preocupas demasiado. Tengo que hacerlo, dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas en sus ojos. Porque nunca te preocupas en absoluto. Entendemos que están casados, pero no deberíamos centrarnos en Darth Sidious o en cómo Skywalker se convirtió en Valer. Preguntó Mundi. Paciencia, dijo Yoda, dando golpecitos con su bastón. Pronto se revelará, ¿no? Anakin se tambaleó hacia atrás en la cama, jadeando y mirando ciegamente hacia la oscuridad alienígena. Cómo había gritado por él, cómo había rogado por él, cómo le habían fallado las fuerzas en esa mesa extraña, cómo al final solo pudo gemir. Anakin, lo siento. Te amo. Te amo, tronaba dentro de su cabeza, cegándolo de los contornos de la habitación envuelta en la noche, ensordeciéndolo a cada sonido excepto el turbomartillo de su corazón. Su mano de carne encontró rollos desconocidos de sábanas de seda húmedas de sudor alrededor de su cintura. Finalmente recordó dónde estaba. Se dio media vuelta y ella estaba con él, acostada de lado, su gloriosa caída de cabello desparramada sobre la almohada, los ojos cerrados, media sonrisa en sus preciosos labios, y cuando vio el largo y lento subir y bajar de su pecho con el ciclo de su respiración, se dio la vuelta y enterró la cara en sus manos y sollozó. Las lágrimas que corrieron entre sus dedos entonces fueron lágrimas de gratitud. Ella estaba viva y estaba con él. Obi-Wan observó cómo se desarrollaba la escena con una mirada sombría y, por debajo, angustiada. Vio cómo su aprendiz tenía una pesadilla en la que su esposa sufría más de lo que podía imaginar y, considerando su tendencia, ciertamente, a dejar que sus sentimientos personales se interpusieran en el camino y lo que le había sucedido a su madre en ese entonces, supo que eso no era una buena señal. ¿Una pesadilla en la que la senadora Amidala murió? Se preguntó Shakti. Así parece, maestra Timace, confirmó las sospechas del resto de los Jedi. Pero dudo que esa fuera la causa de la caída de Skywalker. Estas visiones que tienes, son de dolor, sufrimiento, observó Yoda, sintiendo el conflicto dentro de Skywalker, quien estaba sentado con él en una cámara cercana dentro del templo Jedi. Está buscando al maestro Yoda para pedirle ayuda, afirmó Kit Fisto.
Lo sabemos, pero ¿por qué sería tan supersticioso respecto del futuro? Preguntó Luminara. Pudo haber sido una experiencia previa, teorizó Plo Koon, notando la desesperación y determinación combinadas de Anakin. Puede que haya sucedido antes y él está decidido a no dejar que vuelva a suceder. ¿Pero con quién más podría tener Skywalker un vínculo tan estrecho? Intervino Saesee. Muerte. ¿Hablas de ti o de alguien que conoces? ¿Alguien cercano a ti? Preguntó Yoda. Sí. Debes tener cuidado al percibir el futuro, Anakin le indicó Yoda. El miedo a la pérdida es un camino hacia el lado oscuro. No dejaré que estas visiones se hagan realidad, maestro Yoda, dijo Anakin con firmeza. La muerte es una parte natural de la vida. Alégrate por aquellos que te rodean y que se transforman en la fuerza. Llora por ellos, no lo hagas. No los extrañes. El apego conduce a los celos. La sombra de la codicia es... La boca de Obi-Wan se abrió de miedo al oír esas palabras. ¿Va a abandonar a Anakin? Se dijo. ¿Qué debo hacer, maestro Yoda? Entrénate para dejar ir todo lo que temes perder. Kit Fisto se cubrió el rostro con ambas manos, completamente consternado. El consejo del maestro Yoda es bueno, sin duda, pero me temo que no era un buen momento para decírselo. ¿Compartes nuestros sentimientos, maestro Fisto?, convino Obi-Wan. Yoda se cubrió los ojos con pesar. Sentía que había cometido un grave error de juicio. Como si hubiera abandonado a Skywalker. La escena cambió y se convirtió en lo que parecía ser una ópera en Coruscant. En una cabina privada, Anakin y Palpatine estaban sentados mientras el canciller mantenía una expresión bastante caballerosa. ¿Alguna vez has escuchado la tragedia de Darth Plagueis el Sabio? Comenzó Palpatine, sin dedicarle una mirada a Anakin mientras continuaba viendo la ópera. Los Jedi de repente se sintieron intrigados por la mención de lo que obviamente es un Lord Sith, y sabían que inmediatamente se trataba de una conexión entre él y Palpatine. Plagueis, no puedo recordar ningún Lord Sith con el nombre de Plagueis dentro de los archivos del templo, dijo Saesee, ahuecando su barbilla con curiosidad sobre lo que Palpatine estaba tratando de decir. Podría fácilmente ser el Lord Sith que se ocultó durante los milenios cuando estaban bajo tierra, sugirió Kit Fisto. Ah, ya lo creía. No es una historia que te contarían los Jedi. Es una leyenda Sith, de un señor oscuro que había vuelto su mirada hacia el interior tan profundamente que había llegado a comprender y dominar la vida misma. Y, porque las dos son una, cuando se las ve con suficiente claridad, la muerte misma. ¿Inmortalidad? ¿Pero no fracasaron en su intento de lograrlo? Señaló Mundi, sorprendido. Aparentemente, algunos lo lograron, admitió Plo Koon con tristeza y el ceño fruncido bajo su máscara. Bitiate y Andedu lo lograron y lograron vivir siglos o incluso milenios. Anakin se sentó. ¿De verdad estaba escuchando eso? ¿Podría mantener a alguien a salvo de la muerte? Según la leyenda, dijo Palpatine, él podía influenciar directamente a los midichlorianos para crear vida. Con tal conocimiento, mantener la vida en alguien que ya está vivo parecería un asunto menor, ¿no estás de acuerdo? Un universo de posibilidades floreció en la cabeza de Anakin. Murmuró. Más fuerte que la muerte, el lado oscuro de la fuerza parece ser, según mi lectura, el camino hacia muchas habilidades que algunos considerarían antinaturales. La pantalla se encendió y reveló a un Sheev Palpatine mucho más joven, inclinándose hacia una figura encapuchada, que lo miró. El aprendiz levantó la cabeza y se encontró con los dos ojos amarillos del alienígena, un Muun para ser exactos. Todos reconocieron la identidad del Muun y algunos se quedaron con la boca abierta ante la sorprendente revelación. Es ese, comenzó Luminara, sorprendiéndose por la identidad del Muun mientras los demás también lo reconocían en la pantalla. ¿Ego Damask II de la Federación de Comercio? Dijo Mundi sin aliento, recordando las pocas ocasiones en que se habían cruzado con el banquero Muun, especialmente en Serenó. ¿Era Darth Plagueis? El maestro de Darth Sidious, él también lo es, añadió Yoda. Por el amor de Griff, ¿cómo lograron ocultarse tan bien? Dijo Shakti completamente consternada, dado el hecho de que Palpatine ya los tenía en su caso. Muy bien, admitió Mace con el ceño fruncido, recordando algunos acontecimientos de años pasados. Los maestros Dooku, Díaz, Jocasta y el Padawan Qui-Gon se reunieron con él en Serenó. No pudieron sentir nada cuando se encontraron con Ego, les recordó Plo Koon con voz sombría. Los Sith realmente se han vuelto más fuertes con el paso de los años sin que ninguno de nosotros lo sepa.
Anakin no lograba recuperar el aliento. ¿Qué le pasó? Bueno, es una tragedia, después de todo, ¿sabes? Una vez que haya obtenido este poder supremo, no tendrá nada que temer, salvo perderlo. Por eso el Consejo Jedi lo recordó, ¿sabes? ¿Pero qué pasó? Bueno, para salvaguardar la existencia de su poder, le enseña a su aprendiz el camino hacia él. ¿Y? Un senador Palpatine de edad avanzada se paró frente a Plagueis, que estaba profundamente dormido y estaba muy borracho. Con una sonrisa maniática, extendió sus manos para disparar una poderosa ola de relámpagos. Los Jedi hicieron una mueca ante el destino del Lord Sith que tenían frente a ellos, pero después de todo, Palpatine aseguró su lugar como maestro Sith de Plagueis. Pero ahora todos tuvieron una revelación repentina. Podemos usar esto como evidencia de lo que le pasó a Ego Damask II, señaló Saesee. Si su muerte no se ha resuelto y su asesino nunca ha sido atrapado, podría ser posible, señaló Mace. Pero necesitamos pruebas más contundentes que estas si queremos detenerlo. Y su aprendiz lo mató mientras dormía, dijo Palpatine encogiéndose de hombros con indiferencia. Es irónico. Puede salvar a otros de la muerte, pero no a sí mismo. ¿Es posible aprender este poder? Preguntó Anakin con voz hueca y esperanzada. Palpatine finalmente lo miró con una pequeña sonrisa. No de un Jedi. Obi-Wan se dio cuenta de por qué Palpatine le había dicho eso. Básicamente le dijo a Anakin que tenía el poder de salvar a sus seres queridos de morir, algo que Anakin estaba tan desesperado por lograr. Había perdido a su madre, y Padmé era esencialmente la única persona con la que podía expresar verdaderamente lo que sentía, y la única conexión que lo mantenía a flote en un río lleno de conflictos, resentimiento y desconfianza en una orden a la que intentaba servir desinteresadamente. Ahora se maldice a sí mismo, preguntándose repetidamente por qué no se esforzó más en ayudar a su aprendiz. Yoda bajó la cabeza y adoptó una expresión seria. Ahora comprendía por qué Anakin había recurrido a Sidious. No por poder ni por dominación, sino para salvarla. Y al decirle que la dejara ir, Anakin supo que no podía recurrir a los Jedi en busca de ayuda. Los Jedi también se dieron cuenta de esto. La desconfianza mutua de Anakin hacia ellos y todas las veces que le habían ocultado secretos fue lo que facilitó que Palpatine se acercara a él y lo manipulara. Capítulo 30. Interludio 2:0 Parte 4. Después de ver la sorprendente revelación sobre la verdad del maestro Darth Sidious, el Consejo Jedi continuó observando mientras presenciaban la reunión de Anakin con Palpatine, alimentándolo con elogios sobre sus capacidades que fueron calurosamente aceptados por el Caballero Jedi. Algunos miembros del Consejo recordaron que el joven Caballero Jedi no recibió mucho respeto por sus acciones, aunque algunos como Yoda, Kit Fisto, Shaak-Ti y Plo Koon habían apreciado las acciones de Anakin por la Orden y vieron un gran potencial en él. Sin embargo, la mayoría de ellos, incluidas las formas ausentes de Oppo Rancisis y Coleman Kaj, no le tenían mucho respeto a Anakin y siempre se mostraban cautelosos con él y con sus habilidades, lo que pudo haber servido como base para recurrir a Palpatine, quien lo trataba como a un hijo. Y los demás podían ver a dónde se dirigían. Y entonces pasó esto. Oh, canciller, Anakin esbozó una sonrisa de incredulidad. No hay nadie más leal que los Jedi, señor. Seguramente, después de todo este tiempo. Pero Palpatine ya se había dado la vuelta. Se sentó en la silla detrás de su escritorio y mantuvo la cabeza gacha como si le avergonzara decirle esto directamente a la cara a Anakin. El Consejo sigue presionando para obtener más control. Más autonomía. Han perdido todo respeto por el imperio de la ley. Se han vuelto más preocupados por evitar la supervisión del Senado que por ganar la guerra. Ya nos estamos dispersando por todo el borde exterior para enfrentarnos a las fortalezas separatistas. ¿Qué quiere decir con que no estamos tratando de ganar la guerra? Preguntó Plo Koon en tono inquisitivo. Podría ser una forma de persuadir a Anakin, empezó a decir Obi-Wan antes de suspirar. Y probablemente debido a la posición actual del Jedi dentro del Senado. Si no recuerdo mal, ¿no fue el Senado el que empezó a asignar a los Jedi para que hicieran lo que deseaban que fuera mejor para la galaxia? Dijo Kit Fisto con preocupación, lo que provocó que todos lo miraran. ¿Pero puedo estar equivocado? Con todo respeto, señor, muchos miembros del Consejo dirían lo mismo de usted. Pensó en Obi-Wan y tuvo que contenerse para no hacer una mueca de dolor. ¿Había traicionado una confidencia en ese momento? ¿Se trataba de advertencias sinceras, motivadas por la preocupación que sentía por él? ¿O habían sido calculadas?
semillas de duda plantadas para proteger a Anakin del único hombre que realmente lo comprendía. ¿El único hombre en quien realmente podía confiar? Algunos miembros del consejo comenzaron a darse cuenta de lo que Anakin estaba pensando. Creía que el consejo estaba tratando de causar una ruptura entre él y lo más cercano que tenía a un padre, lo que por supuesto no era una buena señal. Teniendo en cuenta que Anakin había expresado internamente su propio resentimiento hacia la orden, la mayoría de ellos pensaba que simplemente lo ignoraría y lo aceptaría como la voluntad de la fuerza. O el hecho de que eventualmente lo superaría y continuaría con sus funciones. Pero aparentemente, dio resultados diferentes. No tengo ninguna duda al respecto, dijo Palpatine. Muchos de los Jedi de su consejo preferirían que dejara el cargo por completo, porque saben que ahora los estoy siguiendo. Están envueltos en el secreto, obsesionados con la acción encubierta contra enemigos misteriosamente sin rostro. Bueno, los Sith no son precisamente personas sin rostro, ¿no? Me refiero al propio Dooku. ¿Era realmente un señor de los Sith? No era solo otro de los Jedi caídos que posaba con un sable de luz rojo para intimidarte. Anakin tenía sus razones para dudar de que Palpatine fuera un Lord Sith si nunca sintió nada de él de primera mano, afirmó Shakti con incertidumbre. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que nosotros tampoco podíamos sentirlo, la mentalidad de Skywalker y sus apegos emocionales son lo que Palpatine pudo haber usado en su contra, teorizó Mace, ya que todos podían verlo como una posibilidad real. Si cierto senador de Naboo está involucrado. Anakin frunció el ceño. ¿Cómo podía estar seguro? Pero Sidious. Ah, sí, el misterioso Lord Sidious. El infiltrado Sith en los niveles más altos del gobierno. ¿No te suena eso un poco familiar, Anakin? ¿Un poco demasiado conveniente? ¿Cómo sabes que ese Sidious existe? ¿Cómo sabes que no es una ficción creada por el Consejo Jedi para darles una excusa para acosar a sus enemigos políticos? Los Jedi no son políticos, en una democracia, todo es político, Anakin. Y todos. Ese imaginario Lord Sith suyo, incluso si existe, ¿es alguien a quien temer? ¿A quien perseguir y exterminar sin juicio? Ser un Lord Sith ya no es un delito desde hace mucho tiempo, recordó Depa. Así que eso por sí solo no es suficiente para condenarlo, o de lo contrario el Senado considerará esto como un intento de golpe de Estado por parte de los Jedi. Los Sith son la definición del mal, o al menos eso es lo que te han enseñado a creer. He estado leyendo sobre la historia de los Sith durante algunos años, Anakin. Desde que el Consejo consideró oportuno revelarme finalmente su afirmación, de que estos hechiceros que llevaban milenios muertos supuestamente habían vuelto a la vida. No todas las historias sobre ellos están guardadas en los archivos convenientemente secretos de tu templo. Por lo que he leído, no eran tan diferentes de los Jedi. Buscaban el poder, sin duda, pero tu consejo también lo hace. Los ojos de todos se abrieron de par en par al recordar las últimas escenas. Darth Plagueis y su poder para engañar a la muerte usando técnicas Sith. Y luego los archivos del templo. Palpatine básicamente le estaba diciendo a Anakin que el poder para engañar a la muerte está dentro de los archivos del templo, y sabía que el caballero Jedi no querría nada más que obtener acceso a su conocimiento para salvar a su esposa de la muerte. Pero hay un problema. Necesitaba el rango de maestro para poder acceder. El lado oscuro, sí, por supuesto, el lado oscuro. Escúchame. Si ese Darth Sidious tuyo atravesara esa puerta ahora mismo, y yo pudiera evitar de algún modo que lo mataras en el acto, ¿sabes lo que haría? Palpatine se levantó y su voz se alzó con él. Quiero pedirle que se siente y preguntarle si tiene algún poder que pueda usar para terminar esta guerra. ¿Lo harías? Anakin no podía creer lo que estaba oyendo. La alfombra roja como la sangre que tenía bajo sus pies parecía moverse y la cabeza le empezó a dar vueltas. Y si dijera que lo hizo, le ofrecería un brandy y lo hablaríamos. Usted, canciller, ¿no puede hablar en serio? Bueno, no del todo. Palpatine suspiró, se encogió de hombros y se sentó de nuevo. Es solo un ejemplo, Anakin. Haría cualquier cosa por devolver la paz a la galaxia, ¿entiendes? Eso es todo lo que quiero decir. Después de todo, ofreció una sonrisa cansada y tristemente irónica. ¿Cuáles son las probabilidades de que un verdadero Lord Sith atraviese esa puerta? Juegos mentales, observó Mundi con el ceño visiblemente fruncido. Y lo está haciendo bien con todos los que lo rodean. Incluidos los Jedi, no lo sé, dijo Anakin con sentimiento, pero sí sé que probablemente no deberías usar ese ejemplo frente al Consejo Jedi.
Oh, sí, dijo Palpatine riendo. Sí, es cierto. Podrían tomarlo como excusa para acusarme. Estoy seguro de que nunca harían eso, no lo soy. Ya no estoy seguro de que se detengan ante nada, Anakin. De hecho, esa es la razón por la que te pedí que vinieras hoy. Perdonad mis palabras, pero de verdad le está diciendo a Anakin que somos tan estúpidos como para acusarlo de ser un Lord Sith simplemente porque conoce a los Sith. Preguntó Kit Fisto a toda la sala. Pero desafortunadamente nadie pudo darle la respuesta. Se inclinó hacia adelante con determinación y apoyó los codos sobre el escritorio. Quizás hayas oído que esta tarde el Senado llamará a esta oficina para que asuma el control directo del Consejo Jedi. No puede hacer eso. Exclamó Saeed. El Senado puede haberse atrevido ya que técnicamente son superiores a los Jedi, sugirió Luminara. El ceño fruncido de Anakin se profundizó. ¿Los Jedi ya no rendirán cuentas ante el Senado? Me rendirán cuentas a mí personalmente. El Senado está demasiado descentrado para llevar adelante esta guerra. Hemos visto esto durante años. Ahora que esta oficina será la única autoridad para dirigir el procesamiento de los guerra, acabaremos pronto con las cosas. Anakin asintió. Puedo ver cómo eso ayudará, señor, pero el Consejo probablemente no lo hará. Puedo decirle que no están de humor para eso. Para futuras modificaciones constitucionales. Sí, gracias, amigo mío. Pero en este caso no tengo otra opción. Hay que ganar esta guerra. En eso estamos todos de acuerdo. Espero que así sea, hijo mío. Espero que así sea. Dentro de su cabeza, escuchó el eco de Obi-Wan, murmurando que las relaciones entre el Consejo y el Canciller están estresadas. ¿Qué había estado pasando aquí en la capital? ¿No estaban todos del mismo lado? Puedo asegurarle, dijo con firmeza, que los Jedi están absolutamente dedicados a los valores fundamentales de la República. Palpatine arqueó una ceja. Sus acciones hablarán más alto que sus palabras, siempre y cuando alguien los vigile. Y ese, hijo mío, es exactamente el favor que debo pedirte. Los Jedi alzaron las cejas con expectación. ¿Y qué será eso, Palpatine? Pensó Obi-Wan. No entiendo. Anakin, te pido, como un favor personal hacia mí, en respeto a nuestra larga amistad, que aceptes un puesto como mi representante personal en el Consejo Jedi. El Consejo se quedó perplejo ante la petición del canciller y comenzó a expresar sus propias opiniones al respecto. Esto va en contra de nuestras normas en cuanto a quién ocupa un puesto en el Consejo, proclamó Sae. Dado que uno de los asientos estaba vacío, vio esto como una oportunidad para poner a Anakin como su mensajero, reflexionó Plo-Koon, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que el asiento ha estado vacío desde la muerte del maestro Even Piell. Anakin parpadeó. Parpadeó de nuevo. Dijo: yo. ¿Quién más? Palpatine extendió las manos en un encogimiento de hombros melancólico. Eres el único Jedi que conozco, que realmente conozco, en quien puedo confiar. Te necesito, hijo mío. No hay nadie más que pueda hacer este trabajo. Ser los ojos y los oídos, y la voz, de la República en el Consejo Jedi. Si tenemos en cuenta la posible posición de Anakin dentro del Consejo, ¿por qué tengo la sensación de que vamos a cometer otro error al respecto? Pensó Obi-Wan, sin siquiera pensar que él tampoco tenía nada que ver con ello. En el Consejo, y murmuró Anakin. Podía haberse sentado en una de las sillas bajas y curvas frente a Mace Windu. Frente a Yoda. Podría sentarse al lado de Ki-Adi-Mundi, o Plo-Koon, o incluso al lado de Obi-Wan. Y no podía ignorar por completo el silencioso susurro, desde el interior de las puertas del horno que sellaban su corazón, de que estaba a punto de convertirse en el maestro más joven en los 25.000 años de historia de la Orden Jedi. Pero nada de eso importaba realmente. Palpatine había descubierto de algún modo lo que había en su corazón y había decidido ofrecerle lo que más deseaba en toda la galaxia. No le importaba el consejo, en realidad no. Ese era un sueño infantil. No necesitaba el consejo. No necesitaba reconocimiento y no necesitaba respeto. Lo que necesitaba era el rango en sí. Lo único que importaba era la maestría. Lo único que importaba era Padmé. Este era un regalo más allá de los regalos. Como maestro, podía acceder a esos holocrones prohibidos en la bóveda restringida. ¿Podría encontrar una manera de salvarla de su sueño? Se sacudió para volver al presente. Estoy abrumado, señor. Pero el Consejo elige a sus propios miembros. Nunca aceptarán esto. Los miembros del Consejo se miraron entre sí.
Lógicamente hablando, el canciller no tenía jurisdicción sobre quién ocupaba un puesto en el Consejo Jedi, y Anakin también lo sabía. Reconozco que el canciller ha tomado su decisión, pero dado que esta decisión va en contra de nuestras normas, preferiría ignorarla. Mace expresó su desaprobación de la oferta del canciller a Anakin. Pero después de todas las hazañas de Anakin y de sus contribuciones dentro de la Orden, ¿no debería otorgársele el rango? Preguntó Kit Fisto. Él es el héroe sin miedo. Skywalker no reúne los méritos suficientes para obtener el rango de maestro, argumentó Mace con firmeza. El hecho de que su padawan no haya sido nombrado caballero Jedi es la razón principal. ¿Y por qué crees que Ahsoka se fue en primer lugar? El maestro de Soresu miró fijamente al maestro Korn, cuyo rostro permaneció firme ante el comentario sarcástico. Maestro Kenobi, por favor, cálmese, intervino Luminara, viendo que esa conversación no los llevaría a ninguna parte. Somos conscientes de que el Consejo tiene su cuota de errores que desearíamos haber corregido. Uno de ellos incluía a mi propio padawan. Mundi se ahuecó la barbilla con la mano. Sin embargo, su posición como representante de Palpatine resultaría ser una ventaja para los Jedi. Podría espiar los negocios del canciller. Esto solo indignó aún más a Obi-Wan y habló, apenas ocultando su consternación y su enojo. ¿Y tenemos que preguntarnos por qué Palpatine logró ponerlo bajo su control? Siseó con un tono tan venenoso que incluso sorprendió a los otros maestros presentes. El consejo siguió observando, viendo el conflicto de Anakin a lo largo del camino. Cuando vieron que Anakin fue finalmente aceptado dentro del consejo pero se le negó el rango, pudieron sentir su indignación hacia la Orden Jedi. Esto se intensificó aún más cuando Obi-Wan reveló la petición del consejo para que Anakin espiara al canciller, lo cual claramente Anakin estaba en contra, y pudieron ver que esto aumentaba aún más su desconfianza y resentimiento hacia el consejo. Y luego recibieron la noticia de que Grievous estaba escondido en Utapau, algo que Anakin mencionó que el canciller le había pedido que liderara la campaña, una decisión que finalmente fue vetada por el consejo y en su lugar, se eligió al maestro Kenobi, ya que su forma en Soresu sería excelente contra Grievous dados sus propios encuentros previos con él. Supongo que negarle el rango y nombrarlo como espía del canciller es el mejor curso de acción, preguntó Obi-Wan sarcásticamente, mientras notaba su propia incapacidad para ayudar a su aprendiz cuando se le negó el rango. Cambiemos de tema por ahora, intervino Plo-Koon para mantener las cosas bajo control. Dado que el maestro Kenobi está de camino a Utapau, ¿no deberíamos preocuparnos por no haber sabido que Grievous se escondía allí? Palpatine vendió a Grievous, dijo Mace simplemente. Su utilidad para él ha terminado como terminó con el conde Dooku. Además, el maestro Yoda está de camino a Kashyyyk, añadió Luminara, señalando también su presencia en el planeta para apoyar a los Wookiees. Pero entonces esto dejaría al maestro Windu a cargo de los Jedi. Mientras tanto, el último de los aerotanques subió zumbando por la rampa hacia la cuña que envolvía el cielo del crucero de asalto. Le siguieron filas inmaculadamente organizadas de soldados clon, ordenados por batallones, marchando en perfecta sincronía. De pie junto a Obi-Wan en la plataforma de aterrizaje, Anakin los observó irse. No podía creer que no los acompañaría. No era que realmente quisiera ir con Obi-Wan a Utapau, aunque sería un alivio salir del atolladero político que lo estaba absorbiendo. Pero ¿cómo podía dejar a Padme ahora? Ya ni siquiera le importaba ser el Jedi que capturara de Grievous, aunque tal hazaña casi con certeza le daría su maestría. Ya no estaba seguro de necesitar ser un maestro en absoluto. Durante las largas y oscuras horas de meditación de la noche anterior, una meditación que a menudo era indistinguible de la cavilación, había comenzado a sentir una verdad más profunda dentro de la fuerza. Una realidad sumergida, acechando como un sarlacc bajo las arenas iluminadas por el sol del entrenamiento Jedi. En algún lugar, allí abajo, estaba todo el poder que alguna vez necesitaría. Así que no era que quisiera irse. Era más bien, inexplicablemente, que quería que Obi-Wan se quedara. Había un vacío frío en su pecho que temía que pronto se llenaría de arrepentimiento y dolor. Por supuesto, no había ninguna posibilidad de que Obi-Wan no fuera. Sería el último Jedi en la galaxia en desafiar una orden del Consejo. No por primera vez, Anakin se encontró deseando que Obi-Wan pudiera ser un poco más como el difunto Qui-Gon. Aunque conocía a Qui-Gon desde hacía unos días, Anakin casi podía verlo en ese momento, frunciendo el ceño mientras inclinaba suavemente la cabeza sobre su padawan más bajo.
Casi podía escuchar su suave voz de barítono instruyendo a Obi-Wan para que fuera consciente de las corrientes de la fuerza viviente. Cumplir con el deber no siempre significa hacer lo correcto. Preocúpate por la acción correcta. Deja que el deber se encargue de sí mismo. Yoda se preguntó por un momento cómo habrían sido las cosas si Qui-Gon hubiera vivido para entrenar a Anakin, dado que su propia naturaleza Maverick seguramente encajaría con la mentalidad de Anakin. Si bien Obi-Wan es, por supuesto, un buen maestro para Anakin, Qui-Gon demostró ser un mejor mentor, ya que ambos tenían una cosa en común: su constante desafío al Consejo Jedi. Pero no podía decirlo. Aunque había pasado sus pruebas hacía muchos meses, para Obi-Wan él seguía siendo el aprendiz, no el maestro. Todo lo que pudo decir fue: tengo un mal presentimiento sobre esto. Obi-Wan frunció el ceño mientras observaba a la tripulación de la cubierta de clones cargar su caza estelar azul y blanco en la cubierta de vuelo del crucero de asalto. Lo siento, Anakin. ¿Dijiste algo? Me vas a necesitar en esta ocasión, maestro. Y también podía sentir una verdad inesperada allí. Si lo dejaba, si de alguna manera lograba olvidarse de Padmé por unos días, si de alguna manera lograba alejarse de Palpatine y del Consejo y de sus meditaciones y de la política y de todo lo que había aquí en Coruscant que lo arrastraba de un lado a otro y lo absorbía, si tan solo pudiera acompañarlos y jugar al juego de Kenobi y Skywalker por unos días, todo podría seguir estando bien. Si solamente. Puede que no sea más que una salvaje persecución de banzas, dijo Obi-Wan. Tu trabajo aquí es mucho más importante, Anakin. Lo sé. Los Sith. La palabra dejó un sabor amargo en la boca de Anakin. La manipulación del consejo tenía un tufo rancio a política. Yo solo, Anakin se encogió de hombros con impotencia y miró hacia otro lado. No me gusta que te vayas sin mí de esta manera. Es una mala idea dividir el equipo. Quiero decir, mira lo que pasó la última vez. Dadas nuestras experiencias, Anakin, tienes que ser más específico, reflexionó cálidamente Obi-Wan, una experiencia que se le volvió demasiado familiar con el paso de los años. No me lo recuerdes. ¿Quieres pasar unos meses más con alguien como Ventress? ¿O peor? Anakin podía oír una suave sonrisa en la voz de Obi-Wan. No te preocupes. Tengo suficientes clones para tomar 3 sistemas del tamaño del de Utapau. Creo que debería ser capaz de manejar la situación, incluso sin tu ayuda. Anakin tuvo que responder a su sonrisa. Bueno, siempre hay una primera vez. Obi-Wan dijo. En realidad no nos vamos a separar, Anakin. Hemos trabajado por nuestra cuenta muchas veces, como cuando llevaste a Padmé a Naboo mientras yo iba a Camino y Geonosis. Y mira cómo resultó. Muy bien, mal ejemplo, admitió Obi-Wan, con una sonrisa que se convirtió en tristeza. Sin embargo, años después, aquí estamos todos. Todavía vivos y todavía amigos. Lo que quiero decir, Anakin, es que incluso cuando trabajamos por separado, trabajamos juntos. Tenemos los mismos objetivos. Terminar la guerra y salvar a la República de los Sith. Mientras estemos del mismo lado, todo saldrá bien al final. Estoy seguro de ello. Sin embargo, esas palabras resultaron ser un mal presagio para Obi-Wan y Yoda. Los otros maestros no pudieron evitar admirar la hermandad que compartían estos dos, quienes demostraron ser el dúo más formidable durante las guerras clon. Bueno, suspiró Anakin. Supongo que podrías tener razón. La tienes, de vez en cuando. Ocasionalmente. Obi-Wan se rió entre dientes y le dio una palmada en el hombro. Adiós, viejo amigo. Maestro, espere. Anakin se giró para mirarlo de frente. No podía quedarse allí parado y dejar que se fuera. No ahora. Tenía que decir algo, tenía la sensación de que no tendría otra oportunidad. Maestro, dijo vacilante, sé que lo he decepcionado en estos últimos días. He sido arrogante. No he apreciado mucho su entrenamiento y, lo que es peor, su amistad. No le ofrezco excusas, maestro. Mi frustración con el consejo, sé que nada de esto es culpa suya y me disculpo por todo. Su amistad significa todo para mí. El maestro no pudo evitar sonreír alegremente como un hermano orgulloso de las palabras de su antiguo aprendiz. Había crecido mucho desde que lo tomó bajo su protección después de la muerte de Qui-Gon, y verlo darse cuenta de esos errores ejemplifica completamente cómo Anakin había evolucionado de un padawan a un caballero. El maestro Yoda, Kit Fisto y Shakti no pudieron evitar estar de acuerdo con lo que pensaba el maestro Kenobi, y sus orgullosas expresiones resultaron ser evidentes como tal.
Sin duda tiene su propia manera de expresar sus pensamientos y su crecimiento, pensaron los demás maestros, tal vez dándose cuenta de que tal vez habían cometido un error de cálculo o al negarle el rango. Si le hubieran dado más tiempo. Obi-Wan agarró la mano mecánica de Anakin y con la otra apretó el brazo de Anakin por encima de la unión de carne y metal. Eres sabio y fuerte, Anakin. Eres un orgullo para la Orden Jedi y has superado con creces mis humildes esfuerzos de instrucción. Anakin sintió que su propia sonrisa se tornaba melancólica. Justo el otro día, decías que mi poder no me valía ningún mérito. No hablo de tu poder, Anakin, sino de tu corazón. La grandeza que hay en ti es una grandeza de espíritu. Coraje y generosidad, compasión y compromiso. Esas son tus virtudes, dijo Obi-Wan con dulzura. Has hecho grandes cosas y estoy muy orgulloso de ti. Anakin se dio cuenta de que no tenía nada que decir. También lo hará el maestro Qui-Gon, añadió Obi-Wan internamente. Bueno, Obi-Wan bajó la mirada, riendo, y soltó la mano y el brazo de Anakin. Creo que oigo al general Grievous llamarme. Obi-Wan comenzó a caminar hacia el vigilancia antes de darse la vuelta y sonreírle. Adiós, viejo amigo. Esas palabras hicieron que el corazón del maestro Jedi se rompiera, el peso de las emociones que sintió lo hicieron sentir como si no volvería a ser lo mismo si volviera de ver a Anakin, y simplemente no podía imaginar al caballero Jedi adulto y al monstruo mecánico de un Lord Sith siendo una sola persona. Los demás sintieron una sensación ominosa dentro de sí mismos, sintiendo que algo andaba mal pero no podían señalar qué era. Que la fuerza te acompañe. Todo lo que Anakin pudo ofrecer a cambios fue un eco reflexivo. Que la fuerza te acompañe. Se quedó quieto y en silencio, y observó a Obi-Wan alejarse. Luego se dio la vuelta y lentamente, con la cabeza gacha, se dirigió hacia su deslizador. En el planeta Mandalore, Ahsoka Tano estaba rodeada por supercomandos del colectivo Sombra, y Maul apareció entre las sombras. Los cadáveres de sus soldados clon estaban esparcidos por todas partes, y el de Baugn era el que estaba a su lado. Hemos regresado al lugar donde Padawan Tano se había ido, dijo Shaak-To con total curiosidad. ¿Pero por qué? Quizás podría ser un momento crucial en lo que respecta a Sidious, teorizó Plo Koon. Si podemos capturar a Maul, entonces tal vez podría proporcionar información que Dooku ya no podía proporcionar. Ahsoka y Tano. Reflexionó Maul. No puedo decir que tu nombre me resulte familiar. Bueno, te conozco, respondió Ahsoka con indiferencia. Sí, imagino que tenemos varios amigos en común, comentó el Zabrak antes de reír, lo que provocó que Ahsoka fortaleciera su guardia. Yo no lo diría así. Por supuesto que no, replicó Maul en tono sardónico. Pero me temo que tu forma de pensar está pasada de moda. Al ver su oportunidad mientras el Zabrak estaba ocupado, Ahsoka activa una baliza en uno de sus brazaletes, que fue recibida por Rex. Es ella. Vamos. Rastrearemos la señal. El comandante del 501 reunió a sus hombres y comenzaron a correr hacia su ubicación. Estaba seguro de que Kenobi habría venido en persona, replicó Maul con un tono algo decepcionado. Quizá traería a su fiel potrillo. Skywalker, ¿no? Los Jedi abrieron los ojos al comprender. ¿Realmente Maul inició una guerra civil debido a su rivalidad con el maestro Kenobi? Pero, ¿qué es lo que realmente los hace preguntarse? ¿Por qué parece estar interesado también en Anakin? El maestro Kenobi tenía un compromiso más importante, en efecto, convino Maul. Me pregunto, y puede que el momento haya llegado. Él mira hacia arriba como si estuviera esperando que algo sucediera, lo que hace que Ahsoka siga su gesto y la confusión se instale. ¿Por qué tú? Empezaba a sonar molesto por su presencia. ¿Por qué te envió Kenobi? La subestimas demasiado, comentó Obi-Wan, notando su crecimiento y confiando en que ella sería capaz de enfrentarse a Maul. ¿Por qué no te entregas y luego podemos ir los dos a preguntarle? Ofreció sarcásticamente. Mi rendición, bueno, eso no tendría sentido, razonó Maul. Porque si estoy en lo cierto, pronto los Jedi y la República ya no serán los que controlen la galaxia. ¿Y quién serás? Tú. Respondió ella. No. Darth Sidious. Pero dado que están siguiendo la regla de dos, ¿eso significaría que Maul ya no tenía ninguna asociación con Palpatine? Cuestionó Shaak-Ti. Si la memoria no me falla, creo que Maul tiene sus razones para querer que Kenobi y Skywalker vinieran. Kit Fisto intentó llegar a su propia conclusión. Con el propósito de matar a uno o a los dos, pueden ser ambas cosas. Mace llegó a su propia conclusión.
Estaba intentando frustrar los planes de Sidious. En el momento en que pronunció esas palabras, Rex y sus tropas entraron en el área y abrieron fuego, provocando que algunos mandalorianos recibieran disparos en el caos resultante. Sin pensarlo dos veces, Maul sacó su sable de luz e intentó derribar a Ahsoka, pero el Togruta rápidamente anticipó esto y bloqueó su intento antes de que Maul encendiera la segunda empuñadura de su sable de luz, parando defensivamente las dos espadas azules que sostenía Ahsoka. Todavía no, se burló Maul mientras empujaba a Ahsoka con la empuñadura de su sable de luz. Agarró a Rex con la fuerza y empujó al comandante clon hacia Ahsoka, dejándolos desorientados por un momento. Al ver su oportunidad, Maul corrió junto con sus hombres. ¡Vamos!, gritó Ahsoka, reuniendo a Rex y a los demás para que se dirigieran a los túneles, pero para entonces, Maul y los demás ya habían escapado. ¿Los perdimos? ¿Por qué parece que Maul tenía una pista sobre los planes de Sidious?, se preguntó Luminara, un pensamiento que es compartido por muchos. Estaba intentando detener al maestro Kenobi y al caballero Skywalker, supuso Yoda. Está intentando detener a Sidious. Eliminando a ambos hombres, supongo, añadió Sasee a la teoría de Yoda. En la sala del trono del palacio de Sundari, Bo-Katan Kryze, Ahsoka y Rex estaban informando a Obi-Wan Kenobi a través de un holograma mientras los clones de la compañía 332 y los búhos nocturnos montaban guardia alrededor del perímetro. Frente a ellos, un droide astromecánico estaba proyectando el holograma del mapa de Sundari para ellos. Todavía hay una pequeña cantidad de tiroteos en el sector 11, señaló Bo-Katan, calculando cuidadosamente sus posibilidades. Pero en su mayor parte, sus clones han sido tan efectivos como prometieron. Aún así, sin Maul bajo custodia, todo esto podría desmoronarse rápidamente. Debemos capturarlo antes de que escape. Ahsoka parecía inquieta. Mencionó un nombre, Darth Sidious. ¿Quién es este Sidious?, preguntó Bo-Katan. Obi-Wan tomó la palabra. No sé mucho, pero compartiré contigo lo que el consejo sospecha. Bo-Katan miró a Obi-Wan, queriendo que le diera una explicación completa mientras Rex apagaba el holograma de Sundari, haciéndole un gesto al astromecánico para que los dejara. Darth Sidious es el Lord Sith que orquestó las guerras clon y jugó en ambos bandos desde el principio. Aprendí el nombre por primera vez del Conde Dooku, aunque se perdió cualquier posibilidad de aprender más sobre Sidious de Dooku, explicó Obi-Wan, lo que provocó que Ahsoka arqueara una ceja. ¿Por qué? Porque el Conde Dooku está muerto, respondió Obi-Wan con tono sombrío. Anakin lo mató mientras rescataba al canciller. Sin Dooku, hemos perdido un vínculo vital para entender el misterio de Darth Sidious. Si puedes capturar a Maul, él podría proporcionar las piezas que faltan en este rompecabezas. Tal como dijo el maestro Klo, recordó Kit Fisto la declaración del Keldor. Teniendo en cuenta cómo habían terminado las cosas tanto para la República como para los Jedi, puede que haya sido demasiado poco o demasiado tarde, comentó Mundi de mala gana. Entonces envíame más hombres, sugirió Ahsoka. Desafortunadamente no puedo, respondió Obi-Wan. Me han enviado a cazar al general Grievous en Utapau. ¿Qué pasa con Anakin? Tal vez pueda reforzarnos. Ante esto, Obi-Wan pareció inseguro por un momento antes de volver su mirada hacia Bo-Katan y Rex. ¿Puedo hablar con Ahsoka a solas un momento?, pidió. Bo-Katan y Rex se marcharon, aunque estaba claro que dudaban. Una vez que estuvieron fuera de la vista, Obi-Wan volvió a centrar su atención en Ahsoka. Anakin está en una misión especial por orden del Consejo Jedi, comenzó, y Ahsoka rápidamente sospechó de eso. ¿Qué tipo de tarea? Se le ha encomendado observar al canciller e informarle de sus hallazgos. Ahsoka se quedó incrédula ante la declaración. ¿Observar? ¿Quieres decir espiar? ¿Le dijeron que espiara al canciller supremo? ¿Por qué? Debemos lealtad al Senado, pero no a su líder, afirmó Mace con severidad. Sobre todo si el mandato del líder ya ha expirado hace tiempo, lo que a su vez dice mucho. El Senado ha permitido que el canciller supremo permanezca en el cargo mucho tiempo después de que haya expirado su mandato. El Consejo quiere saber cuáles son sus verdaderas intenciones. El canciller ha sido un gran amigo y mentor para Anakin, razonó Ahsoka. No puedo imaginar que esté feliz por esto. Ni siquiera la pequeña Ahsoka consideró que la decisión del Consejo fuera una opción adecuada, observó consternada Plo Koon. Ella era la aprendiz de Skywalker después de todo, afirmó Luminara. No, no lo es. Así que quizás sea mejor que hables con él.
Ella quizás sea la única capaz en este momento, pensaron todos ya que estaba claro que la confianza de Anakin en el consejo se estaba agotando. Ahora Ahsoka se siente incómoda. ¿Y qué? ¿Defender las acciones del consejo? No creo que sea la persona más indicada para eso. Obi-Wan la miró vacilante y con una punzada de culpa. Ahsoka, el consejo no siempre tiene razón. Por eso te pido ayuda. Hemos fracasado, admitió Yoda, al darse cuenta de todos los errores que el consejo ha cometido a lo largo de los años. Y esos errores, junto con sus defectos, fueron explotados por Palpatine. Lamento interrumpir, pero hubo un ataque, interrumpió Rex, a lo que Obi-Wan asintió antes de volverse hacia Ahsoka. Será mejor que te vayas. Ahsoka asintió y se preparó para seguir a Rex. Antes de irse, se enfrenta a Obi-Wan una última vez. Dile a Anakin, suplicó. Lo haré, prometió Obi-Wan. La pantalla se desplazó hacia una ciudadela adosada a la ladera de un acantilado en el planeta Utapau. Dentro de la ciudadela había varias personas sentadas en una mesa de conferencias escuchando la sesión informativa del general Grievous. Con la muerte de Dooku, tiene sentido que Grievous se uniera a los separatistas, comenzó Mundi. Y Palpatine filtró su ubicación al consejo a propósito. Se vendió como si fuera su propio amo, por así decirlo, añadió Windu. No pasará mucho tiempo hasta que los ejércitos de la República nos sigan hasta aquí, proclamó Grievous a los asistentes. Los enviaré a todos al sistema Mustafar, al borde exterior. ¿No es ese el planeta donde Vader se había establecido? Dijo Kit Fisto con intriga. Encima de ellos, había un lagarto boga montado por una figura encapuchada mientras corría por las pasarelas, completamente sin ser detectado por los separatistas. Y esto ocurre tan pronto como el maestro Kenobi habló con Padawan Tano, explicó Shakti. Es un planeta volcánico. Estarás a salvo allí, explicó el cyborg, pero esto no les sentó bien a los colaboradores. A salvo. Exclamó Nute Gunray con incredulidad. El canciller Palpatine logró escapar de su control, general. Señaló el hombre al cyborg. Sin el conde Dooku, dudo de su capacidad para mantenernos a salvo. Quizás deberíamos preparar en secreto una flota que se dirija a Mustafar, sugirió Mace en nombre del consejo. Esta puede ser nuestra única oportunidad de interceptar a todos los líderes separatistas a la vez. Yo voto que lo hagamos. Mundi levantó la mano en señal de apoyo, seguido por Saesee, Plo y el resto del consejo. Agradezca, virrey, que no haya caído en mis manos. Advirtió Grievous al neimodiano. Mientras tanto, la figura encapuchada observaba desde arriba mientras discutían entre ellos, hasta que la figura encapuchada se reveló como el maestro Kenobi. Sus naves están esperando, dijo Grievous mientras los escoltaba fuera del área de conferencias. Kenobi observó desde arriba mientras planeaba su próximo movimiento. Obi-Wan se quitó la túnica exterior y saltó hacia abajo, aterrizando con gracia y enfrentándose a la figura de espaldas de Grievous. Hola.